Rafael Nieto. Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Ya lo saben que después de la información viene la opinión. Y la opinión es la tertulia en esta casa, en Buenos Días España. La venimos anunciando desde las 7 de la mañana, como hacemos todos los días, pero es que hoy puede decirse que es una tertulia especial, ¿eh? Y enseguida les vamos a decir por qué. Lo primero es lo primero, camarada, amigo, maestro, Eduardo García Serrano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo a estamos? Todos los contertulios y a los oyentes. Tienes un aspecto envidiable, Eduardo. Eso significa que has pasado unas buenas vacaciones. Pues sí, gracias a Dios. Lo único que les ha perturbado ha sido la amenaza a través de la información constante de el saqueo y la profanación de la tumba del general Franco en el Valle de los Caídos durante todo el mes de julio y el mes de agosto. Y bueno, ha conseguido esto hacer que yo ya no vea televisión, porque viendo las tertulias mañaneras, vespertinas y nocturnas de las televisiones, desfilando por todas y cada una de esas tertulias en todos los canales, una colección de majamigas ignorantes hablando de la figura del general Franco y del Valle de los Caídos, diciendo, vomitando su ignorancia aderezada con un odio inexplicable, pues han hecho que yo literalmente utilice la televisión como una pantalla de cine para ver películas y series. O sea, que háganme caso y apúntense a Netflix a ver series y a ver es lo mejor películas. que se puede hacer, ¿no? Porque si no, pueden ustedes acabar bueno, pues arrojando el hígado por la boca en un ataque de asco. Desgraciadamente, lo que dice Eduardo, a pesar de la contundencia con la que emplea el español, es rigurosamente cierto. Pero incluso hasta en la televisión pública, ahora convertida ya en el Ministerio de la Propaganda, como ha dejado claro el Hogar Social Madrid con una pancarta muy, muy alusiva. Por cierto, antes de que se me olvide, luego recordaré otras cosas, pero lo primero, el artículo magnífico, una vez más, de Eduardo García Serrano en el Correo de Madrid, ¿verdad, Eduardo? Sí, titulado... Franco es leyenda. Franco es leyenda. Bueno, pues los indocumentados pueden pasarse por el Correo de Madrid, que es el diario digital de moda, y leer a Eduardo con ese magnífico artículo. Luego lo comentaremos. Muchas gracias, don Rafael. Profesor Antonio Alonso Timón. Muy buenos días, don Rafael. Es para mí un auténtico honor tenerle en esta tertulia, que lo sepa. Para mí un auténtico placer venir aquí. Porque una temporada más. Los medios de comunicación, como decía antes muy bien Eduardo, necesitamos, los que solamente nos debemos a nuestra conciencia y a la verdad, alimentarnos de gente con criterio, de gente con cultura y de gente que aporte. Que eso es lo que necesitan los medios y España y la civilización, gente que aporte conocimiento, y desde luego el profesor Alonso Timón da buena fe de ello. Muchas gracias, don Rafael. ¿Qué tal ha pasado usted el verano? Pues afortunadamente muy bien. Me pasa un poco como a don Eduardo, que he disfrutado de la familia, de los amigos, y estas cosillas de la política son las únicas que a uno le quitan el sueño. Pues eso es lo importante. Lo importante es la familia y los amigos. Bueno, eso es lo más importante. Y hoy tenemos, enseguida va a estar con nosotros el profesor Abel Veiga, que siempre llega unos minutillos más tarde, pero enseguida también va a estar con nosotros. ¿Han empezado los colegios ya? Porque yo creo que están a punto. Deben estar a punto de... Pero no sé si han encontrado atasco en algún momento. Decía yo que es una tertulia especial la de hoy, porque tenemos como invitado especial a Pablo Linares, que aparte de buen amigo y de patriota, como Dios manda, es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y que conoce muy bien la cuestión de la que estamos hablando. Maneja muy buena información, maneja documentación, además está haciendo un trabajo arduo desde hace tiempo precisamente para ayudar a la defensa de la causa del Valle de los Caídos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por llamarnos una vez más. Bueno, porque no son muchos los micrófonos que se nos ponen a disposición para defender una causa tan noble como puede ser el Valle de los Caídos. Empiezo por esto último. Voy a empezar por esto último, porque, claro, antes hablaba Eduardo de los medios de comunicación en España, que es un tema muy importante, ¿eh? Es fundamental, porque claro, las mentiras de la política solamente tienen futuro y solamente calan en la opinión pública gracias a que hay medios de comunicación que son correa de transmisión de esas mentiras. Mentiras de consenso. O sea, si podrida está la clase política en general, por desgracia, muy podrida está también la clase periodística, si es que se le puede llamar clase periodística a lo que hay en los medios. Yo ya me niego a decir que soy periodista, me avergüenza. Sí, no me extraña. Me avergüenza. Este es un gremio sencillamente repugnante. Yo me he desmarcado, incluso he roto mi carné de la Asociación de la Prensa de Madrid,
Me parece asqueroso lo que el gremio periodístico está haciendo. Por desgracia, así es, como lo dice Eduardo. Pero digo que es curioso que a Pablo Linares le llamemos solamente un par de medios de comunicación o 3, porque debería tener llamadas diarias de todos los medios. O sea, es una de las fuentes de la información, Pablo. Pero no interesa lo que diga Pablo. Es decir, lo que hacen los medios es, pues por ejemplo, lo que hizo hace un par de días este degenerado de Wyoming, este tipo absolutamente repugnante, que hizo un sketch supuestamente humorístico, pues con un ataúd, con un cadáver de un muñeco que parece ser que era Franco, diciendo esto es un dictador, no es un muñeco de Playmobil, no cabe en el ataúd, se caía el cadáver, se caía, o sea, haciendo una de sus gracietas que solo le hacen gracia a él y a su público de allí. O sea, riéndose de la dignidad de las personas, riéndose de los sentimientos de la familia. O sea, les da igual todo. Ojo, y en la televisión de los obispos igual, ¿eh? Sí, no, sí. En la televisión de los obispos igual. Sí, habrá pocas diferencias, seguramente, entre una y habrá que recordarle a los monseñores que si no hubiera sido por el general Franco y sus soldados, de la Iglesia Católica en España no hubiera quedado ni una oblea. Ni las migas. Ni una oblea hubiera quedado. Así es. Creo que eso lo han olvidado ahora con respecto a la polémica de la exhumación de los restos, presunta exhumación de los restos del general Franco. Creo que eso es un tema que ya lo tienen absolutamente olvidado. Porque ese ponerse de lado, me imagino que entraremos ahora en esa cuestión, por parte del arzobispo de Madrid con respecto a la exhumación de los restos de Franco, es absolutamente vergonzosa bajo mi punto de vista. Bueno, Pablo, por aprovechar el tiempo, ya digo que a partir de las 9:30 todos ustedes van a poder opinar si lo desean y, por supuesto, preguntar a los tertulianos y a Pablo Linares en el 91 535 16 14 o en el 533 90 21. ¿En qué punto está ahora mismo la cuestión? ¿O qué es lo último que os ha llegado a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos? En estos momentos la situación es de calma tensa. Todos sabíamos que desde este golpe de Estado que se da por parte del señor que preside el gobierno del Reino de España, para acceder a su puesto en el Palacio de la Moncloa, todos sabíamos que uno de los temas estrella, por supuesto, iba a ser el Valle de los Caídos y la exhumación de los restos del general Franco. En estos momentos, como digo, la situación es de calma tensa. Estamos a la espera de acontecimientos. Desde luego, todos los que algo tenemos que ver en esta parte, y nosotros somos, desde luego, la parte más modesta, porque nosotros nos ceñimos al 110% al tema de la defensa del Valle de los Caídos como tal, como nuestros estatutos lo dicen muy claramente, como entorno ecológico, histórico, artístico de primerísimo orden. Repito que la situación es de calma muy tensa, esperando acontecimientos y desde luego la familia que está haciendo lo que honorablemente tiene que hacer, que es la defensa de la memoria y de los restos de su abuelo, y la fundación que desde luego que está haciendo también lo que tiene que hacer sin ningún tipo de dudas de la manera más solvente del mundo. Hace unos días Luis Felipe Utrera Molina, que es un abogado excelente, hijo de un español decente como fue don José Utrera Molina, un caballero de los pies a la cabeza, escribió un magnífico artículo en el periódico ABC recordando, entre otras cosas, que la Basílica del Valle de los Caídos es un lugar inviolable, como recogía un acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1979. Correcto. ¿Eso sigue estando en vigor? Está en vigor. Otra cosa es la interpretación que se le dé por parte de quien legisla en este país a la hora de ver hasta qué punto son capaces de saltarse con decretos leyes lo que son leyes de rango superior, como son los acuerdos, los concordatos, primero del año 53 y por extensión en el año 79, que garanticen, entre otras muchas cuestiones, la inviolabilidad de los lugares de culto. Luis Felipe Utrera lo contaba extraordinariamente, incluso para profanos en la cuestión del derecho, como podemos ser nosotros y muchos de nosotros, lo contaba extraordinariamente en su artículo de ABC. No. Tenemos aquí en la mesa, Pablo, a dos autoridades en el derecho, como son el profesor Antonio Alonso Timón y también el profesor Abel Veiga, que acaba de llegar en estos momentos. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Muy bien, perdón por el retraso. En la puerta estaba, metí el dedo para abrir, me lo pilló. Digo, lo sé. Y hasta que un amable, alguien que trabaja aquí me abrió. Gracias, profe. Ya es raro que un gallego pero metí el dedo, me cachis en la mar. ¿Cómo aprieta eso? Digo, voy a... ¿Cómo podemos interpretar, profesores, esto que está diciendo Pablo Linares? Esto de que haya una ley de rango superior que es burlada o que es escamoteada o no sé muy bien qué verbo emplear por un decreto ley de este gobierno socialista. Bueno, el decreto ley también tiene rango de ley, ¿no? Lo que pasa es que
Aquí lo que hay no es que sea una ley un rango superior, sino que se puede considerar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede como un tratado internacional, con lo cual tiene que respetarse ese tratado internacional por la ley nacional, por la ley española. Yo creo que en el trasfondo de este asunto hay un problema fundamental, nuclear. Pedro Sánchez se ha encontrado con el gobierno sin saberlo. Entonces Pedro Sánchez no tiene programa político, como se vio en la moción de censura, porque una moción de censura precisamente se hace para demostrar que estás en condiciones de gobernar, y lo que no hizo Pedro Sánchez en la moción de censura del mes de mayo es presentar un programa político. Es más, él dijo que si triunfaba la moción de censura, inmediatamente lo que iba a hacer era convocar elecciones, cosa que no ha hecho y que el gobierno que ha conformado no es para convocar elecciones. Cuando no tienes programa político, la izquierda recurrentemente en este país ha acudido a una cortina de humo fundamental, que es el general Franco, olvidándose de un tema fundamental, que es que la izquierda española está perdiendo unas energías tremendas en mirar hacia el pasado y en convencernos de que la época anterior a la del general Franco es una época, idílica de la historia de España, cuando la Segunda República es uno de los periodos históricos en España más lamentables que hemos tenido. La Segunda República en España fue una auténtica excrescencia, y desde luego la guerra civil trae causa de los males de los grandes males que aquejaban a la República. Por cierto, la República no se la carga el general Franco, la República se la cargan los propios republicanos, no el general Franco. Es decir, el general Franco no se levanta una mañana el 18 de julio y dice, no, voy a hacer un alzamiento. No, es que la situación política que se vivía en España en aquella época era una situación que desencadenó la guerra civil. Por lo tanto, no creo que deba ser una época de la historia de España a la que tengamos que acudir recurrentemente como un modelo histórico en el que tengamos que fijarnos. Hay muchas partes de la historia de España mucho más interesantes que la Segunda República, desde luego. En tercer lugar, tiene una paradoja fundamental que el Partido Socialista sea el principal impulsor de una ley como la ley de la memoria histórica. Ojalá tuviésemos memoria histórica en España, porque probablemente si tuviésemos memoria histórica en España juzgaríamos con bastante dureza al Partido Socialista, precisamente por el papel que tuvo en la Segunda República. Y como decía anteriormente, es que ¿por qué la izquierda en España, con los problemas que tiene este país, con los problemas que se avecinan no solo en España, sino en el futuro, están perdiendo? Es una ceguera total y absoluta la que tiene la izquierda de este país para mirar hacia adelante, que tiene una oportunidad histórica, reinventarse en el siglo XIX, y en vez de estar reinventándose, en el siglo XXI, y en vez de estar reinventándose en el siglo XXI para solucionar los problemas que van a surgir dentro de muy poco a la colectividad, mirar hacia el siglo XX en una ceguera mental absoluta y para convencernos de un imposible, de que la Segunda República fue, como decía anteriormente, un periodo histórico idílico en España. No fue así, y efectivamente, como se ha dicho, y volviendo a la pregunta inicial que nos hacías, hay un tratado internacional que se debe cumplir, hay unas competencias dentro de la Basílica que corresponden al abad de la Basílica, y por lo tanto, esto por un Real Decreto Ley, que además es un procedimiento administrativo puro y duro, en el que yo he estado viendo la exposición de motivos del Real Decreto Ley, es delirante. La exposición de motivos y las justificaciones que se llevan a cabo son delirantes, porque además hay que tener en cuenta que cuando se utiliza un decreto ley, ese decreto ley tiene que estar justificado por la urgencia, y en este caso, desde luego, no se da la urgencia, a pesar de que en la exposición de motivos se hace un intento de construir y de justificar esa urgencia por un informe de Naciones Unidas, por un informe de no sé qué, que desde luego no justifica la urgencia del decreto ley. Es un procedimiento administrativo el que se ha iniciado, en el que hay una fase de alegaciones que se pueden hacer, y posteriormente habrá una resolución del Consejo de Ministros que se puede impugnar, pero sobre todo hay que hacer frente, como muy bien ha expresado anteriormente Pablo, a esos acuerdos internacionales con la Santa Sede que tiene España y a las competencias que dentro del Valle de los Caídos tienen las autoridades religiosas, y nada más. Ahora seguiré preguntando a Pablo, pero quiero que también el profesor Veiga y Eduardo comenten esta cuestión. Bien, pues vamos a repartir estopa para todos lados un poquito, como buenos gallegos. Como Lo que pasa es que ser gallego últimamente no es bueno, ¿no?
Hace 43 años... Ser gallego es cojonudo siempre. Siempre, siempre, como, O sea que siempre. como los espárragos. Siempre Eso. como los espárragos navarros. Eso. Y hay otros moluscos como las navajas que salen de punta para Claro. arriba, pero hay que bajar buceando a pulmón. A ver, hace 43 años, por fortuna o por desgracia, se nos contó una mentira que aparentemente salió bien, pero de aquellos barros y lodos, estas porquerías de ahora, ya sé que cambio el refrán, que era desmontar la legalidad o la legalidad vigente desde la ley. Es decir, para ir desmontando cada uno de los principios de los que unos meses antes levantaban el brazo y esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se sabe, ya sabéis todos por dónde vamos. Y ahora mismo, pues está intentando rehacer de esa misma manera, pues desde la ley, pues también cambiar las cosas. Como decía Antonio Alonso Timón hace un momento, los acuerdos, las leyes, las normas, los pactos que hay con la Santa Sede tienen rango de tratado internacional. Me gustaría saber qué hay a cambio de este trueque o de esta permisividad, o desde que directamente el cardenal interviene, y parece ser que no lo sé si es cierto o no, que se intenta cambiar la postura que tiene el abad en un momento determinado de la Basílica del Valle de los Caídos. Por si acaso, ya en este mes de agosto era lamentable o tristísimo ir viendo cómo cualquier tertulia, ya cualquier cosa le llamamos tertulia, solo se hablaba de este monotema. Pero también de repente sale publicado que se van a hacer públicos los bienes inmatriculados de la Iglesia, eso que en los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy pues se permitieron miles de inmatriculaciones para que de determinado tipo de bienes, de donaciones o no donaciones, algunos post-mortem, ya no digo en artículo mortis, y sé de lo que hablo, entonces donde muchos bienes se han inmatriculado para la Iglesia y estaban exentos de impuestos. Me imagino que habrá un trasfondo que a nosotros se nos escapa en todo esto, porque no se da, es decir, las cosas tienen su porqué, su origen y a veces su momento. Es decir, llevamos un mes donde los medios están hablando continuamente de esto y no hablan de otras cosas. Y luego hablamos de las tonterías, que si memoria histórica o que sin concordia. Como últimamente cualquier listillo que viene a la política tiene que tener la ocurrencia más grande y entrar al capote de todo, no me estoy refiriendo a Pablo Casado, pero bueno, por si acaso pues también lo vamos diciendo. Dice, a mí también mi abuelo estuvo en la guerra y algunos los fusilaron, pero no estoy hablando... Yo, memoria histórica, por supuesto, pero objetiva, no subjetiva. De paso ya vamos a ir replanteando si en Madrid algunas esculturas que hay por aquí en nuevos ministerios, algunas deberían estar como algún presidente del gobierno cuando era el asedio al Alcázar de Toledo y después, y me estoy refiriendo al mal bautizado Lenin español, por no decir Largo Caballero. La de Besteiro la dejo, por supuesto, pero la de Lenin, el Lenin Caballero, pues a lo mejor me chirría bastante. Dicho esto, es decir, y lo que se apuntaba hace un momento, nuestra guerra civil, la cuarta que hubo en 2 siglos, es una guerra civil, por desgracia, de fusilados, no de prisioneros. Pero aún ayer, viendo algunos programas, tanto en Telemadrid como en otros, están continuamente hablando de esa parte de la historia, hablando de los fusilados, hablando de los procesos que hubo, no procesos, o hablando ayer en el campo de concentración de Dachau, 5 de marzo de 1933, pues si alguno se lo olvida, de los 619 españoles que había, y daban a entender en el programa que de esos 619 Hitler le preguntó, como si Hitler le preguntara a Franco nada, ¿no? Entonces dices, además decía que prefería que le arrancaran todos los dientes antes de volver a ver a este señor. Es decir, ¿qué hacíamos con estos 619? Y dice Franco, no son españoles, son republicanos. Y mi mujer que lo estaba viendo me dice, estaba esta señora en la conversación, ¿no? Entonces, a ver, es decir, solo se está hablando de este tema y no tema. Es decir, eso es desgraciadamente lo que hay. Y voy concluyendo. Febrero de 2005, 90 cumpleaños del señor Santiago Carrillo. Regalo de cumpleaños, quitamos de la plaza de San Juan de la Cruz la escultura ecuestre de Francisco Franco. Es decir, y se hace en homenaje al señor Santiago Carrillo. Bueno, pues eso ya dice a veces la visión de la historia, del oportunismo y de la realidad, que puede tener cierto tipo de izquierda trasnochada, pero también de una izquierda que tuvo un papel muy triste y muy grave durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. Por suerte o por desgracia, concluyo, la historia la reescriben los vencedores. Es decir, pero a veces después de que están muertos los vencedores también las reescriben los otros. Es decir, nuestra guerra fue lo que fue, nuestra posguerra fue lo que fue, y fue durísima y hubo represión. Es decir, y si no, vámonos a Cataluña y Aragón, que tanto están de moda, sobre todo Cataluña ahora, y vamos a ver lo que fue la Segunda Guerra Civil dentro de la Guerra Civil en el frente de Cataluña entre anarquistas y comunistas. Entonces vais a ver ahí pues lo que la izquierda hizo durante la Guerra Civil. Yo no sé si van a sacar a Francisco Franco o no sé si está dentro o no está dentro, no sé, a lo mejor como buen gallego ya se escapó, el alma por lo menos y tal. Es decir, pero si esa es la política que estamos haciendo actualmente, así nos va a los españoles. Eduardo. Bueno, me gustaría abundar sí. en una cuestión que ha sacado a colación el profesor Veiga y que ayer por lo visto salió, lo vio él,
en Telecorea del Norte, que es Telemadrid. Lo de los prisioneros españoles en Dachau, en el campo de concentración nazi de Dachau. ¿Saben los televidentes de ese programa que ayer probablemente pues lloraron mucho, se conmovieron, se les encogió el corazón, tal? ¿De quién es la culpa de esos prisioneros? Bueno, pues yo se lo voy a contar. De Stalin. En virtud del pacto de no agresión germano-soviético, conocido como el pacto Ribbentrop-Molotov, Stalin devuelve a Hitler a miles de comunistas alemanes que habían huido del régimen nazi y se habían refugiado en la Unión Soviética. Como los nazis y los comunistas soviéticos fueron aliados, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, fueron aliados. Franco no fue aliado de los nazis, los comunistas que tanto defendéis sí lo fueron. Ahí está ese pacto Ribbentrop-Molotov. Pues en virtud de ese pacto que estuvo vigente hasta que la Wehrmacht invade la Unión Soviética, en virtud de ese pacto, Stalin va devolviendo a todos los comunistas alemanes que habían huido del régimen nazi para que Hitler hiciese con ellos jabón, humo o los fusilase. Dentro de ese paquete estaban los comunistas españoles que después de la Guerra Civil, en 1939, se refugian en la Unión Soviética y los devuelve también a Alemania. El responsable directo de que esos compatriotas nuestros, porque eran compatriotas nuestros, acabasen en Dachau, no fue el general Franco, fue Joseph Stalin. Fue Stalin el que en el paquete de los comunistas reclamados por Hitler, comunistas alemanes reclamados por Hitler, le envía además a los comunistas españoles que habían buscado refugio en la Unión Soviética a partir del 1 de abril del 39, muchos de ellos antes. O sea que esa responsabilidad no es del general Franco, es de José Stalin y de Adolfo Hitler. La periodista probablemente no. No, hasta le hablas del pacto Ribbentrop-Molotov y está buscando en los banquilles de la primera división española donde juegan Ribbentrop y Molotov. Que de la Bundesliga, del último. De la Bundesliga. Bueno, querías añadir algo más, Eduardo. Sí. Partimos, tú lo has apuntado antes, partimos de una mentira de consenso, que es el apriorismo falso, que es sobre el que se desarrolla toda la legislación de leguleyos que pretenden, con la ley en la mano, profanar la tumba del general Franco y a renglón seguido, poco después, pues demoler el Valle de los Caídos. Porque el objetivo final es la cruz. El objetivo final es la cruz. Ese apriorismo falso, deglutido por la sociedad española sin la más mínima intención de tomarse la molestia de investigar, de leer, de acudir a las fuentes, nos dice que el Valle de los Caídos es un monumento fascista, falso. Franco no fue fascista nunca, su régimen tampoco. Franco no fue un dictador, fue un soldado autoritario, eso sí es cierto, pero no fue un dictador sensu estricto, no lo fue. Fue un régimen autoritario, no un régimen dictatorial. No fue un régimen totalitario. Los regímenes totalitarios eran el nazismo y el bolchevismo soviético. El régimen de Franco no fue un régimen totalitario, fue un régimen autoritario, que es distinto. Dicen que es un monumento al general Franco. Y esto es falso de toda falsedad. El Valle de los Caídos es un monumento hecho por los vencedores en la guerra en conmemoración y en honor de todos los caídos en esa guerra, los de un bando y los de otro. De hecho, los muertos, las osamentas que hay en el Valle de los Caídos, están prácticamente a la mitad del bando nacional y del bando rojo. Y digo bando rojo porque ellos se llamaban orgullosamente bando rojo. Ejército rojo. Es un monumento erigido a mayor gloria de Franco. Falso. Y aquel que quiera comprobarlo no tiene más que ir al Valle de los Caídos y verá que allí no hay ni un solo elemento arquitectónico, ni un solo elemento estatuario,
ni un solo elemento iconográfico que recuerde ni de lejos al general Franco. Vamos a hacer Es más, cuando Ábalos, Ujú. por cierto, del Partido Socialista Obrero Español, Ábalos es el llamado a construir el Valle de los Caídos. Cuando Ábalos le presenta los primeros bocetos, Franco los echa abajo porque Ábalos, en esos primeros bocetos, hasta que capta la idea, sí incluye en esos bocetos elementos arquitectónicos e iconográficos que ensalzaban la figura del general Franco. Y Franco se lo tiene que dejar muy claro después de 4 bocetos. Mire usted, señor Ábalos, que esto no es un monumento a mi persona. No quiero ni un solo elemento arquitectónico e iconográfico, ni siquiera un medallón con el perfil del general Franco. Esto es un monumento a los caídos, a todos los caídos en la guerra civil. Es el elemento arquitectónico sagrado de reconciliación al amparo de esa cruz gigantesca de los españoles, todos los españoles, que dieron su vida por una España mejor, en un bando y en otro. Eso es el Valle de los Caídos. ¿Pero qué me dice usted, ignorante casado, de la Fundación Concordia? Pero si la Concordia es el Valle de los Caídos, construido, por supuesto, por los vencedores, en honor de los vencidos también. En honor de los vencidos, de los soldados caídos en el otro bando. Sí, señor. Pues esto es memoria histórica. ¿No querían memoria histórica? Pues aquí la tienen, en Buenos Días España. Una pausa para la publicidad, 8:58, cogemos los cafetitos y luego continuamos hablando con Pablo Linares, precisamente para que él nos explique qué es el Valle de los Caídos y qué significado tuvo desde el primer momento de su construcción. Son las 9 de la mañana y 2 minutos, se nos ha ido ya media hora. Nos quedan 28 minutos porque a partir de ese momento, luego lógicamente nuestros tertulianos siguen con nosotros, pero es el tiempo de los oyentes también. 91 535 16 14 o 533 90 21, vayan ya preparando el dedo para marcar los números, porque luego hay auténtico aluvión de llamadas. Bueno, Pablo Linares, presidente de la Asociación del Valle de los Caídos, que nos acompaña hoy en esta tertulia, es un ejemplo, él como presidente, personalmente, es un ejemplo de lo que antes magníficamente ha explicado Eduardo García Serrano. Porque muy lejos de lo que algún oyente despistado pueda suponer o imaginar, es decir, este Pablo Linares debe ser un facha y un franquista de cuna. Cuéntale a nuestra audiencia, Pablo Linares, ¿de dónde procedes? Bueno, lo que suele chocar mucho para un auténtico incondicional de lo que es el Valle y el espíritu de reconciliación por el cual el Valle ya de por sí existe, yo soy el nieto de un trabajador republicano de ese lugar. De un obrero libre, debo dejarlo claro, aunque si fuera preso también lo diría con la misma naturalidad, el cual él siempre, y repito, que era, como digo yo siempre, en aquellas visitas guiadas que hacemos en el Valle de los Caídos, mi abuelo era más rojo que un coche de bomberos, y él, sin embargo, siempre defendió su paso por el Valle con un orgullo especial, entre otras cosas porque él siempre estaba bastante enfadado por todo lo que ya por entonces se contaba, aquellos mitos y leyendas que rodean la construcción del Valle, aquello tan socorrido de los 20.000 presos, aquello tan socorrido de los 20.000 muertos, porque las tertulias radiofónicas estas y televisivas donde estamos acostumbrados ahora a ver con tertulios que dicen no que hubo 20.000 presos, es que hubo 20.000 presos muertos, es decir, durante la construcción del Valle. Es decir, allí los presos del Valle morían hasta 14 y 15 veces para poder llegar a estas cifras. Pero en esencia lo que mi abuelo decía siempre y defendía era que todo lo que se contaba del Valle era rotundamente falso. Y él se lo podía callar por cuestiones ideológicas, pero no quería. Y además su testimonio era de una objetividad tremenda porque lo vivió en primerísima persona. Era de los que contaban, para que veamos hasta qué punto las condiciones de esclavitud que tenían ahí los presos del Valle eran las que dicen que eran. Él se iba a las fiestas de Guadarrama, a los toros o al baile acompañado de varios presos cuyo único compromiso que tenían para darles el permiso era el compromiso de que volviesen. Esas eran las condiciones de esclavitud. Era un maltrato brutal. Era maltrato absoluto y brutal. Fíjate si era maltrato absoluto y brutal, que un grandísimo porcentaje, que es un estudio que estamos nosotros ahora a punto de poder sacar a la luz después de una investigación tremenda, porque nuestros problemas no solamente son en los medios de comunicación, con excepciones como la vuestra,
sino también en archivos públicos, archivos privados, donde cuando quien solicita el acceso a la información es una asociación que se llama Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, se nos ponen todas las trabas del mundo. Es decir, a mí en el archivo del Palacio Real, que es donde está el archivo de la construcción del Valle de los Caídos, en 69 cajas, que es la documentación clave para el entendimiento de lo que fue aquella época, a mí se me ha llegado a decir, ahora ya últimamente no, gracias a Dios, pero hace tiempo, con el gobierno de Zapatero, se me ha llegado a decir que no podía acceder al archivo porque se estaba digitalizando. Cuando la investigadora que estaba antes... Con la ley de transparencia ya desde el 2013 se supone que debería haber mejorado esto, ¿no? Cuando la persona que estaba delante de mí en la cola para acreditarse en seguridad de patrimonio y la persona que estaba detrás de mí iban al mismo sitio y entraban sin ningún tipo de problemas. Es decir, esta asociación ha sido desde siempre una asociación absolutamente incómoda. Siempre lo digo y aquí lo repito, que bajo mi punto de vista, es tristísimo que tengan que existir en España una asociación en defensa de un monumento, sea cual sea, pero de luego nosotros no nos hemos granjeado ni mucho menos las simpatías de los gobiernos. Y no estoy hablando solamente de los gobiernos de izquierda, sino de los gobiernos supuestamente de derechas. Y ahora, últimamente, nosotros antes de ayer, le hemos enviado una carta pidiendo entrevista con el señor Pablo Casado, y me No, hicimos lo mismo con Rajoy, Eduardo. Es que me está mirando Eduardo mal. Hicimos lo mismo con Rajoy pensando que no nos iba a recibir y nos recibieron a los 3 días. No fue él, porque él estaba muy ocupado preparando la campaña electoral de aquel 20 de noviembre, que tiene tela también la fecha de las elecciones, y pensaba que no nos iba a recibir y nos recibió. Y en este caso la petición la hemos hecho muy, muy pausada, muy educada, diciendo que soy el presidente de la asociación que defiende ese edificio. Como si Pablo Casado se digna a recibiros, cosa que dudo bastante, vamos, dudo bastante, no, lo dudo absolutamente. Recuérdale de mi parte que Palencia es muy pequeño y se conoce todo el mundo. O sea, que la historia de martirio que va contando de su abuelito, muy al estilo de Zapatero. Sí. Muy al estilo de Zapatero. Tan Lozano. Que tenga cuidado, porque yo tengo familia en Palencia también. Y en Palencia se descojonan de las mentiras que está contando el nene del abuelito y de su historia de padecimiento, tortura, martirio, persecución de su abuelito por parte del régimen del general Franco. Es falso de toda falsedad, Pablito. Pablito Casado. Pablito Casado, sí. Vale. Y repito, Palencia es muy pequeño. Se conoce todo el mundo. Y en esas capitales de provincia pequeñas, todo el mundo está emparentado con todo el mundo. O sea, que te has convertido en el hazmerreír de Palencia por las idioteces y las mentiras que estás contando del martirio, tortura, persecución de tu abuelito por parte del régimen del general Franco, que no existió, Pablito. Y estoy deseando que cumplas tu promesa de venir al Gato al Agua, porque te lo voy a contar yo en directo en el Gato al Agua, hombre. Si el director del programa tiene a bien hacernos coincidir. Va a ser un programa con mucha audiencia. Te voy a contar yo la historia de tu abuelito. Pablito. Pero es que no solo eso, es que habla del Valle de los Caídos como ese edificio. Ese edificio es la cruz cristiana más grande del mundo, de toda la cristiandad. Es que ese edificio, él también habla, dice, yo nunca defenderé ese edificio ni quien está enterrado adentro. Pues mire, señor Casado, no solamente está enterrado el general Franco, al que parece ser que políticamente hablando es muy incómodo para usted ponerse en su defensa de ninguna de las maneras, la defensa de lo que va a ser una profanación si termina siéndolo, es que hay 33.847 restos de españoles que dejaron lo mejor de sí, que eran sus vidas, cada uno en su bando, para dejarle a usted y a mí, a los presentes, quizá una España mejor. Déjame que te pregunte, Pablo, por una cosa que has explicado en este programa otras veces y que yo creo que es importante también. Es un tema, digamos, que lateral a esta polémica del verano en relación con los restos mortales de Franco, pero creo que es también importante aclararlo. Cuando se habla de familias de republicanos con voluntad de exhumar los restos de sus antepasados para saber un poco quién está, quién no está, ¿por qué mantienes la teoría? Cuenta a nuestros oyentes cuál es la razón por la que consideras, primero, que eso es contrario a los derechos de otras personas, obviamente, de otras familias, y por qué técnicamente sería prácticamente imposible hacerlo.
Bueno, voy primero por el final. Es técnicamente imposible la exhumación de cualquiera de los restos que se encuentran en los osarios del Valle de los Caídos. No estoy hablando y no quiero dar ideas porque ni de Franco ni de José Antonio, que son las únicas que están individualizadas, por una cuestión muy sencilla. El Valle de los Caídos desde siempre adolece de las labores de mantenimiento serias y eficaces que merecen un lugar de estas características. Estamos hablando de 262 metros de basílica excavados dentro de una roca. Allí las condiciones de humedad son las que son, y no son las que son por un defecto, digamos, en la construcción de la basílica, son las que son porque un monumento de esas características necesita un mantenimiento adecuado al edificio en sí. Que no se ha hecho. Que no se ha hecho desde casi nunca. Desde casi nunca. Esto hace que si las condiciones de humedad, las goteras, que repito que son daños meramente estéticos, no son daños estructurales de ningún tipo, pues ha hecho que si eso es en la parte que es visible, que es la parte de la basílica, imaginemos cómo puede ser la parte de los osarios, que no se han abierto. María Teresa Fernández de la Vega lo abrió ya en su día y ahora están empeñados en hacerlo otra vez. Con lo cual ha hecho, y que se me perdone, pero es que es así, que los osarios son una auténtica montonera de huesos. Claro. Por lo tanto, porque de hecho no se puede hacer lo que algunas familias desde el punto de vista técnico y no son palabras mías, son palabras del forense encargado por el Ministerio de Justicia de Zapatero, Andrés Vedate, una eminencia en el campo forense de nuestro país. Eminencia sin necesidad de estar saliendo en la televisión cada 2 por 3 diciendo que van a sumar tal foso a tal otra precisamente cosa. Por eso no va a los programas, porque Correcto, es una eminencia. porque es una eminencia, sí. Ahora estamos acostumbrados a ver otro tipo de sí, a Jimmy Jiménez Arnau. Sí, todo un ejemplo de conducta en otras cuestiones, sí. Y entonces lo que digo ya para terminar es que desde el punto de vista técnico es de una dificultad extrema, que no lo digo yo, lo dice el forense que antes he citado, pero es que desde el punto de vista jurídico es de una dificultad todavía mucho más grande. Es decir, nosotros respetamos profundamente a quien quiere exhumar los restos del Valle de los Caídos de allí. Se nos ocurre preguntarnos el por qué se han puesto a solicitarlo desde el momento que ha habido subvenciones. Lo dejo ahí en el aire, ¿no? Pero la cuestión es que si desde el punto de vista técnico es muy complicado, desde el punto de vista jurídico se nos hace todavía más complicado el por qué. Porque hay intereses enfrentados, es decir, nosotros en nuestra asociación contamos con ya 212 familias que no quieren, que teniendo los restos de los suyos ahí documentados que se encuentran allí, que no quieren que para exhumar los restos de 2, 3, 4 señores que no está documentado que se encuentran allí, tienen que estar tocando, removiendo, trasladando y sometiendo a pruebas de identificación forense. Y que tienen derecho a que no se toque. Y que tienen todo el derecho del mundo a que no se toque. Que si nosotros respetamos profundamente a quien quiere o pretende exhumar los restos del Valle, nosotros pedimos y exigimos exactamente el mismo respeto para quien se opone precisamente por lo dicho en este momento. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, hay una cuestión que a mí me gustaría que abordasen nuestros profesores, Abel Veiga y Antonio Alonso Timón. Zapatero se ha dado cuenta... Zapatero, sí, digo bien, Zapatero. Y cuando digo Zapatero hablo de Pedro Sánchez, de Pablo Casado y de Pablo Iglesias. ¿Se han dado cuenta que además, con arreglo a... que me corrijan los profesores de Derecho si me equivoco, con arreglo a la reglamentación, la normativa, la legislación vigente, si finalmente sacan a Franco de la tumba del Valle de los Caídos, al haber sido un jefe de Estado, ¿el gobierno está obligado a rendirle honores militares y civiles? ¿A trasladar sus huesos con arreglo a una liturgia que está perfectamente reglamentada para los que han sido jefes de Estado? ¿Eso es así? Eso es así, pero no creo que Claro, pero no creo que suceda. Pero hay más desde el punto de vista jurídico. Como bien ha expresado anteriormente Pablo, las dificultades desde el punto de vista jurídico se centran en dos cuestiones, una de forma y otra de fondo. La cuestión de forma ya la hemos apuntado anteriormente, pero vamos, para centrar un poco el tiro jurídico, porque hemos empezado, tiro jurídico, hay que decirles a los oyentes que lo que se hace con ese Real Decreto Ley es modificar la ley de memoria histórica, es decir, introducir un apartado en la ley de memoria histórica que permita la exhumación. Por cierto, con cierta torpeza, porque claro, si querían sacar a Franco y hacer el 2x1 de sacar a José Antonio, como José Antonio fue una víctima de la guerra civil, no pueden sacarlo, con lo cual la modificación también podía haber sido distinta. Ahora dicen que lo quieren quitar del altar. Lo quieren quitar. Ponerlo en otro sitio. Bueno, eso desde el punto de vista de la forma, ese Real Decreto Ley, como decía anteriormente, no
no resiste, porque claro, el Real Decreto Ley tal y como está regulado en nuestra Constitución, pues requiere un supuesto de urgente necesidad, ¿no? Y como decía anteriormente, en este caso no se da la urgente necesidad. Pero es que además, desde el punto de vista de fondo, como decíamos anteriormente, este Real Decreto Ley incumple un tratado internacional suscrito por España con la Santa Sede. Con lo cual, yo creo que la batalla jurídica va a ser ardua y yo dudo que finalmente, salvo que esto acabará, por supuesto, en los tribunales, y yo dudo que finalmente se van a meter en un lío jurídico muy importante que un juez pueda acceder, como ha sucedido ya con algunas aplicaciones de la ley de memoria histórica en cuanto a el cambio de denominación de determinadas calles, que hay determinados jueces de lo contencioso administrativo que se han negado a cambiar el nombre de determinadas calles con mucha razón, porque es que además eso hay que pensar que desde el punto de vista práctico modificar el nombre de una calle supone unos perjuicios importantes para los señores que viven en esa calle. Duda. Por lo tanto, yo auguro una batalla jurídica intensa y además muy interesante. Y vamos a ver algunas sorpresitas en esa batalla jurídica. Y luego ya centrándonos en el tema político. Oiga, es que siempre estamos cargando las culpas al muerto. Es que Franco además falleció tranquilito. O sea que todos estos, decía, a mí me causa... me ha gustado la historia de Pablo cuando ha dicho que su abuelo era rojo y tal, porque contrasta con la mayoría de estos que quieren sacar a Franco. Sus antepasados eran bastante franquistas. O sea, yo creo que deben estar bastante desanimados sus antepasados, porque la mayoría de ellos provienen de familias franquistas de reconocido, de rango abolengo. Por lo tanto, Hay un par de libros han traicionado muy... a los padres y a los abuelos y tal, y todos estos que están tan obsesionados con Franco. No sé qué es lo que habrán vivido en su niñez y tal. Pero en fin, que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y a matar al padre ideológicamente. Pero bueno, que claro, es que todos estos que presumen de socialistas y tal, pues hicieron bastante poco para enfrentarse a lo que ellos consideraban, como que yo también estoy de acuerdo, era un sistema autoritario, no dictatorial, del régimen Franco, que murió tranquilamente en la cama. Vamos a dejar tranquila a la sociedad española. Yo creo que la sociedad española tiene problemas más importantes que esto. Como se ha dicho aquí, el Valle de los Caídos, estoy totalmente de acuerdo con el excurso que ha hecho anteriormente Eduardo García Serrano. El Valle de los Caídos no es precisamente un monumento de confrontación, es un monumento a todos los caídos en la guerra civil. Y a lo que estamos asistiendo es a el intento de reescribir la historia por los perdedores, cosa que no ha sucedido en ningún otro país, y que está muy bien que ellos tengan ese resentimiento, algunos, pero que no se lo trasladen al resto de la sociedad española, que yo creo que hoy en día esas heridas deberían estar superadas. Yo creo que España debería mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, no gastar energías en una cosa absolutamente estéril que sucedió, y que sucedió por unas causas muy concretas, y que sucedió por unas causas totalmente diferentes a la que nos están vendiendo ahora, que es que la República era muy buena y Franco era muy malo. Pues no, mire usted, ni la República era tan buena ni Franco era tan malo. Hubo unas circunstancias históricas que desencadenaron una guerra civil que debió evitarse, pero no se evitó precisamente en buena medida por la actuación de algunos que representan al partido político que ahora nos quiere reescribir la historia a través de una ley de memoria histórica absolutamente nefasta. Yo estoy deseando que Eduardo nos cuente la historia del abuelito, pero bueno, vamos a dejarlo ahí por respeto al abuelito. Y no, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Antonio, menos en una cosa, que murió tranquilamente. Al pobre anciano, porque ya al final era un despojo humano, y eso lo dijo José Utrera Molina, que antes lo habéis mencionado, Pablo, cuando es la última persona que le visitan el Pardo, y es cuando tiene aquellas hemorragias tremendas el general Franco, y le deciden bajarle la Guardia Civil, además en ese momento, en una alfombra que tenía, y el propio médico, el cirujano, decía Utrera Molina, en las propias escaleras del Pardo iban los millones de sangre caído y tal. Dice, y aquel era el jefe de Estado, que era, y textual, lo recuerdo todo grabado, de haberlo visto, ¿no? Yo tenía 2 años, evidentemente, que era un pelele humano, en el fondo, porque era un hombre tal, y el ensañamiento terapéutico al que fue sometido, pero decía, en medio de la noche en el Pardo, que tuvieron que, de la corazada, quitar la luz para poder operar en un sitio que era todo menos lo aséptico,
los taconazos de una enfermería que llevaba 40 años cerrada, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que el grado de cinismo de la clase política española, de esta mediocrísima clase política, toda, ya no hay excepciones, toda, pues son un atajo de mentirosos y de mediocres. Es decir, lo acabamos de ver en esto y lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que decían ayer Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, todo es lo mismo. Es decir, bueno, yo tampoco creo en las comisiones parlamentarias, porque es una falacia de mentirosos en el fondo, que no quieren buscar jamás la verdad. Todavía solo confío en la justicia, a pesar de lo que suceda, que no vamos a investigar el tema de Corina ni del rey emérito y sus negocios y comisiones y lo que queramos. Pero como eso no se puede hablar, pues evidentemente, ¿no? Es decir, lo que decíais hace un momento y la pregunta, volvamos al centro de la pregunta de Eduardo, es decir, aquel señor que se le enterró era jefe de Estado y se va a quitar a un ex jefe de Estado. En 1981, a Alfonso XIII, cuando le traen de Roma, le dan honores de jefe de Estado. Y Alfonso XIII, su reinado, es muy consecuente y muy circunstancialmente culpable de lo que vino también después. Sí. Es decir, porque eso conviene no olvidarlo, la restauración monárquica. Y quien no fue nunca jefe de Estado, a pesar de que algunos plumíferos crónicos le han llamado don Juan III, se le rindieron el 3 de abril de 1993, 93, porque él murió el 1 de abril, es decir, se le rindieron honor, e incluso se les cedió en el Escorial, donde está el osario de tal, que ocupe el sitial, que ocupan solo los reyes y las reinas, esposas, madres de futuros, es decir, se ha tergiversado la historia. Últimos, perdona, sí, los dos últimos espacios que quedan negándole ese derecho a su propio hijo Juan Carlos. Sí. Bueno, que tuvo que abdicar, pero bueno, es decir, aunque 6 meses antes de abdicar ya estaba todo preparado. Eso es lo que se cuenta. El padre de Campechano I de Borbón lo hace rey exclusivamente Luis Marianson. Eso es, un director en el siglo XX ha habido 2 plebeyos, y digo plebeyos no en el sentido peyorativo de la expresión, sino en el sentido de clase, 2 plebeyos que han tenido el honor de hacer reyes. Sí. El primero ha sido Francisco Franco, que hace rey a Campechano I de Borbón, y el segundo, Luis Marianson, que hace rey al padre que lo engendró. Pero poniéndole el cardinal Juan III. Tenemos un cabezón gigantesco de Juan III en no sé qué parque en Ifema, como si hubiera reinado. Pero como dijo don Torcuato, este señor, gracias a Dios, no reinó. Eduardo. Uno de los mayores errores de Franco fue, durante la Guerra Civil, no haber accedido a los deseos a que entrara como de don Juan, conocido en la Armada británica como Mr. Gordons, por su afición a la ginebra de tal marca. Así le llamaban sus camaradas de la Armada británica, Mr. Gordons. No acceder a que combatiera en unidades de primera línea. No, pero, y termino con una cosa, algo que le recordaría a Pablo Casado, porque últimamente debe estar preparando alguna asignatura y está muy ocupado. Es decir, cuando el otro día en Ávila salía, y que nadie piense nada. No, por favor, muchísimo menos, no. Pero hay algo que a mí me molesta, no me molesta, pero decir que hablar de la concordia ahora, es decir, y recordar a Adolfo Suárez el de verdad, vamos, el de verdad, con sus defectos, errores, virtudes, y que todos fueron a por él, desde el rey hasta el último. Es decir, porque cuando en el año 79 dijo yo aquí no me voy, me presento de nuevo, ya el títere pensaron que no podía opinar por sí mismo y ganó las elecciones. Y no pararon hasta que el 30 de enero del 81 le hicieron dimitir, ¿no? Pero bueno, es decir, pero ¿qué pinta que hablemos de concordia cuando, en teoría, uno de los representantes de esa concordia es Adolfo Suárez? Pero, por supuesto, para mí no es Adolfo Suárez, es el pueblo español. Es decir, que fue el que demostró realmente la concordia y esa sensibilidad. Que estaba reconciliado. Que venga el hijo, que no sé qué ha hecho, el hijo, que se ha erigido siempre en representante y portavoz de su padre, hasta que quiso pedir un título nobiliario que esa era y de repente utilizan allí la imagen o se dejan utilizar y viene y dice no, y refundación de la Concordia y Adolfo Suárez y Llana. Digo, pero ¿qué méritos tiene este señor o qué ha hecho para la Concordia? Mira, yo es que ya últimamente con este Partido Popular alucino. Simplemente voy a hacer a ver el derecho mercantil hizo como mucho vamos daño haciendo, a Pablo, como vamos haciendo aquí amigos por todos los sitios, voy a decir 2 cosas en defensa de Pablo Casado y en defensa de Adolfo Suárez y Llana. En defensa de Pablo Casado tengo que decirte que por lo menos
yo me alegro de que Pablo Casado haya ganado las elecciones, las primarias o pseudoprimarias estas del Partido Popular frente a Soraya Sáenz de Santamaría, porque claro, así nos hemos librado del lo que yo llamaba, y tú sabes perfectamente aquí en esta tertulia, el triunvirato del mal. Por lo tanto, yo prefiero, a mí me parece que Pablo Casado representa en mayor medida, de manera más fiel, determinados valores del Partido Popular que otro, porque como hubiese ganado Soraya Sáenz de Santamaría, íbamos bien, ¿eh? Por lo tanto, yo eso por lo menos me alegro de que haya ganado Pablo Casado. Y luego, como a nivel personal, no es que me lleve bien ni sea mi amigo, pero vamos, sí que he tenido alguna vez la oportunidad de estar con Adolfo Suárez Illana, y nos trata muy bien cada vez que nos recibe ahí en el despacho y tal, y a mí me parece que es una persona que puede representar determinados valores de la transición en representación precisamente de su padre. Por lo tanto, y yo cuando he estado hablando con Adolfo Suárez Illana y me ha parecido una persona, de verdad, intelectualmente sí que tengo que defenderle, porque a mí es una persona que especialmente le tengo cierto afecto y cierto cariño. No, pero si yo no digo nada en la persona de Adolfo Suárez Illana, lo que digo es qué méritos tiene para representar la concordia. Yo creo que representa, es el hijo de Adolfo Suárez, yo creo que representa y tú eres algo. el hijo de tu padre, yo soy el hijo de mi padre. Pero yo creo que probablemente mi padre no tuvo la trascendencia que tuvo su padre en la transición, y yo creo que Adolfo Suárez Illana sí que es un símbolo de la transición. No, Adolfo Suárez. Bueno, padre, a través de su padre. Claro, y él ha hecho determinadas cosas, se ha metido en política. Hace unos meses le dieron un premio a juristas de reconocido prestigio, un premio Pelayo, ¿no? Y el premio Pelayo se lo dieron a Antonio Hernández Gil, hijo. Entonces, en mitad del discurso de 800 personas que estaban allí, yo no sé qué hacía allí, pero bueno, a uno le dio un infarto y me lo susto. Que ha sido el decano del colegio. Que ha sido el decano y honoris causa por alguna universidad que tú y yo conocemos, y medalla de oro. Es decir, de repente dice, bueno, este premio no lo recojo por mí, lo recojo por mi padre. Uno de los padres olvidados de la Constitución española. Entonces tú dices, pues también representaba pero alguna cosa. Sí, no, pero yo estoy cansado, es decir, yo una de las personas que más he querido en esta vida ha sido a mi padre, es decir, que hace ahora, tiempo que murió, y de repente yo no soy el heredero de él, pero no ni de su memoria, ni de su voluntad, ni de sus actos, ni de nada. Es decir, y para mí es intocable y es lo que queráis, y lo tendré en mi altar de lo que tal, como hijo, como tal. Pero yo no reivindico lo que haya hecho ni no haya dejado de hacer, porque son las circunstancias y tal. Y yo creo que Adolfo Suárez padre, González, que se apellidaba, es decir, yo creo que muy tarde, pero ha sido de los pocos políticos que en vida se le reconoció. Y quien empezó reconociéndolo se llamaba Jordi Pujol, cuando empezó en 2004 y 2005 los homenajes. Los reconocimientos de Jordi Pujol. Cuidado. Pero sí, será, y a lo mejor todos son de la misma cesta, pero al final le empezaron ahí. Y ya cuando se supo la enfermedad que tenía es cuando vinieron y tal. Méritos, es decir, yo es lo que cuestiono un poco, hablar de la concordia son palabras mayores, y los protagonistas ni fueron el rey ni fueron Adolfo Suárez, que claro que tuvieron un papel activo de primer orden, por supuesto, eso es innegable, y gracias a eso, sobre todo al monarca, se le taparon muchas otras cosas. Pero la concordia es el pueblo español, y es el ejemplo, el referente, y sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos, que fueron el bastión de esa concordia, y se vio muy claro en muchos actos y tal. Pero venir a hablar que el príncipe de la concordia es, y tal, yo no cuestiono, por supuesto, ni el talante humano personal, ni la integridad moral de Adolfo Suárez Illana, por supuesto, y si lo he dicho de otra manera, eso me ha entendido, lo rectifico y tal. Pero si Pablito Casado, la ocurrencia es esa, apañados vamos. Y por supuesto, pues Pablito Casado tendrá que irse formando, es decir, y tendrá que ir porque a lo mejor el cargo le viene muy bien. Yo ya no sé si echo de menos a Soraya Sáenz de Santamaría. Y como sabéis en esta tertulia, tú eras azote, yo era doble látigo, ¿eh? Es decir, pero por lo menos era inteligente. Por lo menos era inteligente. Abel, ¿pero qué te ha pasado este verano? Cuéntanoslo. No, bueno, en fin. Son las 9:29, perdónenme ustedes, pero tengo que hacer una pausa para la publicidad. Ya saben ustedes que a otros medios los financian los partidos, a este medio lo financian los anunciantes. Así que bueno, no hay más remedio que dar paso a publicidad. Y luego pueden empezar a llamar nuestros oyentes. Vamos a alternar, por supuesto, las opiniones de nuestros tertulianos con las de todos los oyentes que quieran participar. Pueden también aprovechar para preguntar a Pablo o a Eduardo, al profesor Veiga, al profesor Alonso Timón, en el 91 535 16 14 o en el 533 90 21. Muchísimas cosas, lo que ninguno lo hace, por favor. Gracias, amiga, ha quedado clara. Son las 9:37. En realidad el tiempo de los oyentes es para lo que cada uno quiera, pero normalmente es para comentar la actualidad del día y en concreto los temas que tocamos aquí en la tertulia. Adelante, buenos días. Hola, Rafael, buenos días. ¿Qué tal, amiga?
Pues mira, deseando ir. Mira, tengo el libro, pero es que estoy un poquito malita. Ah, bueno, Pero cuando te puede ir a Madrid, aquí vivo en un pueblo. no hay ningún Escalona. problema. Entonces, escucha, lo primero que decir, un beso muy fuerte para Eduardo. Sí. Que le quiero un montón. Otro para usted, amiga. Que le quiero un montón. Que hablo un montón con él y le quiero un montón. Tanto como a ti. Claro, es Porque- que Eduardo triunfa siempre por donde va. Sí, escucha, otra cosa que decir. ¿Cómo se atreve este señor huido, de poder desde allí? ¿Cómo lo dejamos y cómo le aguantamos que desde allí pueda dar instrucciones a nadie? Mira, Rafael. ¿Se te refiere vuelvo usted a decir. Puigdemont? Sí. Pues te voy está a decir haciendo cosa. una colecta y va a conseguir €500.000 para sus Sí, gastos, ¿verdad? dice. Pues yo quisiera hacer una colecta, aunque, Pocket money, que dicen los aunque lo americanos. saque de mi bolsillo. Yo estoy dispuesta a ir allí, a Cataluña, y que tengo muchos años, tengo casi 80. Pero iría a Cataluña a ponerle las pilas a toda aquella gente que hay allí, Claro. que nos está tomando el pelo. Y digo lo mismo, que vos, arriba vos y arriba España, y viva vosotros, que sois los mejores. Muchas gracias, amiga. 9:38, menos mal que alguien nos lo dice. 91 535 1614 o 533 90 21. Adelante, buenos días. ¿Sí, amigo? Uy, le escuchamos Muy mal, sí. mal, amigo. A ver, acérquese un poquito más. Pues no. Oyes, Ahora sí, a ver. vaya mesa. No podemos mantener la llamada porque Yo no sé hay si es que tiene la tele puesta. algún y- problema ahí con el teléfono. El caso es que no podemos escuchar a nuestro querido comunicante. Vamos con más llamadas. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Ángel. Buenos días. Sí, Hmm, vaya lujazo de mesa. claro. Santa María. Lo digo ni harto pan ni harto vino. Sí, sí. Hombre, la de los miércoles, Ángel, es first class, que dicen los cursis. Pues se lo dice Eduardo, ¿qué voy a decir yo? Pues ya está. Probada. Es que al señor, el amigo Pablo, pues sí, hace falta evangelizar, culturalmente hablando, a toda esta gentuza de la izquierda que no tiene ni pajolera idea de lo que dice. Esa palabra dictador, que no saben lo que realmente quiere decir. Usted hoy le ha añadido, pues, autoritario. Es que estos paletos no saben lo de la autoritas. Entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, pues que sigan buscando y que sigan, bueno, pues en su propia inmundicia, pues que se sigan revolcando. Y, por cierto, a un grupo de izquierdoso, ecologista y no sé cuántas cosas más, estos verdes, que se llaman, bueno, pues os digo, mis queridos animalitos, verde es el acrónimo de Viva el Rey de España. Así que, cantaros otra. Nada más, un abrazo. Adiós, buenos días. Hay que ver con lo bien que explicaba Weber la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo y qué poco nos leen los periodistas españoles, Eduardo. No, pero eso pasa, es una operación muñida y ejecutada con muchísimo éxito por parte del Comintern, de la Internacional Comunista, a partir de 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda internacional, liderada efectivamente por la Rusia stalinista, decide emprender una batalla cultural que le ha dado mucho éxito, a través de la semántica. ¿Con qué objetivo? Con el de desligar y oscurecer a la vez que el origen de los fascismos en Europa, fundamentalmente del nacionalsocialismo, es, tanto del fascismo italiano como del nacionalsocialismo alemán, es un origen radicalmente izquierdista. Socialista. En el caso del nacionalismo alemán, se sustituye la lucha de clases por el imperio de la raza aria. En el caso del fascismo italiano se sustituye la lucha de clases por la exaltación de la nación, pero ambos movimientos, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, primero el fascismo italiano y posteriormente el nacionalsocialismo alemán, son movimientos que vienen de la izquierda. Comunistas y nazis fueron aliados en la Alemania pre-1933, cuando llegan los nazis al poder, fueron aliados en todos los movimientos, aliados, estrechos aliados. Goebbels era un profundo admirador de Lenin y un profundo admirador de los comunistas. Lo único que les reprochaba era el internacionalismo, porque ellos eran nacionalistas. Pero sus raíces son estrictamente
socialistas. Estrictamente socialistas. Esa alianza de comunistas y nacionalsocialistas en Alemania es la que lleva al exterminio del Partido Socialdemócrata, que era el Partido Socialista no marxista alemán. Entonces, a partir de 1945, la Unión Soviética, pues, a través del Comité, empieza esta batalla semántica que ha tenido mucho éxito de denominar fascismo a lo que no lo es, porque entre el fascismo alemán y el nacionalsocialismo, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán hay unas diferencias de concepto muy importantes, de denominarlos extrema derecha, globalmente. Y englobarlos, para desligarse ellos personalmente, que fueron aliados de los nazis, antes de la guerra, antes de que Hitler llegase al poder, y después de y durante la guerra, para desligar el bolchevismo, el comunismo soviético, del nazismo, que es exactamente lo mismo con esas diferencias de concepto. Lucha de clases por exaltación del dominio de la raza aria, nacionalismo por internacionalismo, pero es el Estado totalitario, el Estado rusoniano, el Estado que ya diseña Rousseau en el contrato social, con la exaltación de la voluntad general por encima de la libertad individual del hombre. Esa es la dictadura del proletariado, ya está en Rousseau, es Rousseau el padre de la dictadura del proletariado, para desligarse de los nazis, de su alianza con los nazis, de su hermandad con los nazis. El comunismo victorioso en la Segunda Guerra Mundial diseña esa campaña de denominarlos extrema derecha y englobarlos en el nombre genérico de fascismo. Después de esta intervención de Eduardo, uno entiende por qué ahora mismo en Televisión Española está Lucía Méndez y no él. Es muy fácil entenderlo para cualquiera que quiera pensar un poco. Hay que leer filosofía alemana, hay que leer a Fichte, hay que leer a Hegel, hay que leer a Nietzsche, hay que leer a Heidegger, hay que leer a Rousseau, hay que leer a Voltaire. Pero no leerlos mucho tampoco. No. La Ilustración hizo mucho daño también. Muchísimo daño. Sobre todo Voltaire. De las victorias de la progresía. Que hablan de la Ilustración. No, eran los progres de aquella época. Como si la Ilustración fuera pues el Pentecostés laico de la humanidad. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. La Ilustración es la que nos trae posteriormente a los jacobinos. La Revolución Francesa. Son los primeros apóstoles del socialismo destructivo de Europa. No, además se han apoderado, lo que decías tú, porque la propaganda es muy importante, los ilustrados se han apoderado, parece ser, del avance de la sociedad humana. O sea, cuando realmente no fueron ellos los que favorecieron el progreso en muchas vías. La Ilustración trajo muchas cosas, pero también trajo muchos males. Entonces, ellos se han apoderado del determinado discurso histórico del reconocimiento de derechos individuales a través de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1789, cuando esos derechos, por ejemplo, en el Imperio Español ya eran preexistentes. Y Francisco de Vitoria y todos los dominicos y la Escuela de Salamanca de Derecho Internacional ya había reconocido esos derechos mucho antes. Tenemos que hacer una pequeña pausa. 9:45 y vamos con la recta final de la tertulia. 9:48, siguen llamando nuestros oyentes, como seguramente vamos a ir hasta el final con llamadas. No quiero que se me olvide, Pablo, porque vosotros, sobra decirlo, no tenéis subvención, nunca habéis tenido subvención de nadie, y por tanto la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que es un sitio maravilloso y que uno puede visitar con visita guiada gracias a Pablo y a la asociación que él preside, se la puede ayudar por parte de nuestros oyentes. Desde luego que sí. Se la podéis, se la debe, porque solamente tenéis eso, las aportaciones de particulares. Nosotros no tenemos las subvenciones que sí que tienen las asociaciones que quieren todo lo contrario, incluso las que hablan de dinamitar la cruz. En un país serio, esa persona tenía que estar a disposición de un juez a los 5 minutos siguientes. Como tenía que estar a disposición de un juez los parlamentarios de Izquierda Unida que han presentado una moción parlamentaria en este sentido. ¿Cómo os pueden ayudar los oyentes? Nosotros tenemos un teléfono de contacto que es el 91 128 7788, y repito, 91 128 7788, donde cualquiera de vuestros oyentes nos puede llamar para preguntar cualquier cuestión relativa con el Valle, apuntarse a nuestras visitas guiadas y, por supuesto, si tiene
intención de colaborar con nosotros, por supuesto, todo es absolutamente bienvenido. Por cierto, que hay una visita el 6 de octubre, también con el Club de Amigos de Intereconomía, al Valle de los Caídos, de la mano de Pablo Linares. Apunten también, sábado 6 de octubre, desde las 9:30, van a pasar una jornada inolvidable allí en el Valle de los Caídos. 91 535 16 14 o 533 90 21. Adelante, buenos días. ¿Soy yo? Sí. Sí. Enhorabuena, Eduardo. Muchas gracias, señora. Pero Pues ¿por qué? nada. No, porque ya está en el programa. No he ganado Por existir. la 14ª Copa de Europa. Espero que este año la... Ni siquiera la Supercopa Es de Europa. cuestión de tiempo. Ni siquiera la Supercopa. Por cierto, enhorabuena al Atleti. Muchas gracias. Enhorabuena. Con retraso, pero enhorabuena. Díganos, amiga. Pues nada, que Eduardo no sabe que votando a los socialistas se vota 100 años de honradez. ¿Que votando a los socialistas, perdón? Se vota 100 años de honradez. Pero usted lo dice con ironía, ¿no? Hombre. Claro. Como le pusieron los comunistas debajo a ese célebre cartel de las primeras elecciones, 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Sí. 100 años de honradez, votando a los socialistas. Y también pintaban 100 años de honradez y ni uno más. Sí. Y debajo ponían la hoz y el martillo. Sí, sí, claro. O sea, que eran los Y en el comunistas, no los fascistas, los que les hacían esas contrapintadas a Y en el los programa socialistas. pues lleva la sumación de Franco, no tiene otra cosa. Lo que sí he oído yo el otro día, hablando de la prostitución, de que sí se podía dar clases a las niñas para que sean prostitutas. ¿No lo he Sí, oído? quieren poner talleres de Talleres. difusión de la... Qué bien. de Formación la profesional, al fin y al prostitución. cabo. Claro, Sí. si querían Yo me hacer un quedé sindicato... pues, anestesiada. Mire, no me tire usted de la lengua, que por algo parecido... Sí, Eduardo, para. Vamos a dejar a Eduardo que se Tengo aquí a reponga. mis profesores que son balsámicos. Dejamos a Eduardo que se reponga del anterior susto antes de entrar en el siguiente. Más llamadas. Adelante, buenos días. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, díganos. Hola, buenos días. Buenos días, tertulianos. Buenos días, Rafael. Muy buenos Gracias, días. amiga. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar decirte, Rafael, que en mi pregunta de hoy, o sea, es más bien una réplica hacia Eduardo García Serrano, porque en uno de los programas que diste en Simplemente Radio, pues decías que bueno, que era menester que escucháramos todas las radios y todas las cadenas para saber información. Sí. Pero yo, apelando a lo que ha dicho Eduardo García Serrano, le voy a decir que no, que yo me he hartado de oír estas cadenas. Me he hartado tengo tal asqueo, como ha dicho él, también bien dicho, tal asqueo que no quiero escuchar ya ninguna cadena, más que la vuestra. O sea, que le Para pasa a mí- usted como a Eduardo, que ya no escucha ni ve Exactamente. nada, ¿no? Exactamente. Entonces, no quiero sentir ninguna cadena, porque es que me asquean de tal modo, te lo digo sinceramente, Rafael, que es que ya no puedo escucharlas. Sí, sí. Entonces, esto era lo que quería decirle a Eduardo García Serrano. Estoy de acuerdo con él en este sentido. Bueno, o sea, que más Luego- que una réplica es sumarse para mayor Exactamente, abundamiento, sumarme ¿no? a los mismos pensamientos, me asquean las cosas. Cuando veo toda esta tropelía que hay, todo este atajo de insurrectos, es que no puedo con ello. Bueno, otra de las cosas que no quiero alargarme mucho, Rafael, es decirte que cada vez estoy más contenta de ser oyente de Radio Inter. Muy bien. Y que este señor Pablo Linares, pues que me merece todos los respetos y que me ha encantado escucharle, que yo siempre mira, he sido una persona que no he tenido estudios, no he podido estudiar, pero no obstante, siempre me ha gustado aprender de los demás. Y al arrimarme a Radio Inter, no veáis lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias, Lo que estoy amiga. aprendiendo. Por Es lo para tanto, nosotros estará- un honor tenerla como oyente también, ¿eh? Pues esperar todo lo que quería decir, no me quiero alargar más. Muchas Gracias, amiga. Gracias. 9:53, vamos con las últimas llamadas ya. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Pues primero felicitar por la mesa que tiene ahí. Con esa se puede ganar la cuarta seguida, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, y don Eduardo, como te pases, Eduardo, ¿quieres usted trabajar a los rojillos que lean los que tú dices? Pues yo, no es así. ¿Perdón? ¿Quieres hacer trabajar a los rojillos para que lean a quien tú dices? No, por favor, no es así. Claro, es que cuesta mucho. Cuesta mucho. Trabajar a los hombres que tienen mucho que hacer. Mira, también en Castilla-La Mancha, su portavoz, me parece que ha sido, esta mañana iba alternando vosotros con Castilla-La Mancha y también quieren sacar allí a los que hay allí. Decía ella que son unos traidores y que son unos golpistas, unos traidores, el mal de España. También quiere proponérselo a Sánchez para que se quede también de allí,
del Alcázar. Es increíble esto. Quieren sacar a Moscardó y a... Sí. Y a Milán del Bosch, creo. Traidores, todos los traidores, claro. Estos que hicieron una guerra, que la perdieron, porque eran una banda, que se dedicaba a robar, a violar y a matar curas. Es que ¿cómo van a ganar esta guerra estos individuos? Yo digo, y lo decían, no sé si era Eduardo, que aquellos, los obispos, que si no hubiese sido por la derecha... No, por la derecha no. No, bueno, por la derecha. Por la derecha no. No por la España nacional. ¿Me refería a España nacional? La derecha no. Sí, la derecha política me refiero. CEDA, no hablo de la derecha sociológica. La derecha tampoco. política. O sea, la CEDA y Renovación Española, en fin, eran lo que es el PP. Ojo, con unas diferencias de brío que no tiene el pepito de hoy. Esto no es un pepito. Pero la derecha está a lo que está. Pues tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Son las 9:56 minutos. Le agradezco muchísimo a Pablo Linares que haya querido estar con nosotros. Pablo, no hemos dado el teléfono todavía, ¿no? Bueno, no. Vamos a darlo. Venga, si te parece. es el 91 128 7788. Repito, para cualquier cuestión relativa con el Valle de los Caídos en nuestra asociación, y si me permite solamente en 10 segundos, Claro. ya me anticipo a muchas de las llamadas que estoy seguro que vamos a tener y vamos a recibir, diciendo que la mejor manera de ayudar al Valle de los Caídos es yendo al Valle de los Caídos. Claro. Porque algo que les tiene absolutamente descolocados al gobierno del señor Pedro Sánchez es las visitas que están habiendo, es decir, un 77% de incremento. Lo que convierte al señor Pedro Sánchez en el mejor comercial que ha podido tener nunca el Valle de los Caídos en su historia. O sea, Pedro I el profanador está siendo el impulso de las visitas del Valle de los Caídos. Vamos, los establecimientos hosteleros están como locos con él. Incluso le quieren invitar allí a ir allí a comer de manera absolutamente gratuita por el apoyo que están recibiendo. Bueno, pues vamos a recordar ese teléfono para apoyar a la asociación que presides. El 91 128 7788. Muchísimas gracias, Pablo. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias a vosotros, como siempre. Siempre que tengas algo que decir, que tengáis alguna causa que defender, aquí está este micrófono con absoluta libertad, como siempre. Mil gracias. Profesor Antonio Alonso Timón, Muy buenos días. Un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, profe. Abel Veiga. A vosotros, Rafael. Ambos profesores de ICADE. Eduardo García Serrano. Un placer, maestro. querido Rafa. Muchísimas gracias. 9:57, escuchamos con atención las noticias y luego seguimos todavía 2 horas más con ustedes hasta las 12. Buenos días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Quim Torra viaja a Waterloo para dar cuentas a Carles Puigdemont después de haber pedido al presidente del gobierno un referéndum vinculante de autodeterminación y de haber dicho que no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los dirigentes soberanistas en el juicio del procés. Además, esta misma mañana, más allá de esa comparecencia en el Teatro Nacional de Cataluña explicando sus líneas de gobierno, ha querido rechazar en una entrevista que vaya a convocar elecciones. Dice que eso sería incompatible con la temporada de movilizaciones que ha propuesto. El gobierno, entre tanto, le ha emplazado a que abra un diálogo con todos los catalanes sobre el autogobierno y a que respete las decisiones de los tribunales. Ayer lo decía la portavoz del gobierno, hoy ha insistido en ese mensaje la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la SER. Nosotros pensamos que es imprescindible que se abra esta nueva etapa de diálogo, de incorporar una agenda de normalidad donde podamos hablar de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos de Cataluña, de sus servicios públicos, de sus infraestructuras, de las necesidades económicas, de las particularidades, y para eso es imprescindible que se mantenga y se desarrolle ese diálogo entre dos gobiernos que ha estado paralizado durante tantísimo tiempo. Y desde el primer partido de la oposición, desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Estudios y Programas de esta formación, Andrea Levy, en Radio Nacional, se ha mostrado convencida de que esa vía es errónea y le ha pedido a Pedro Sánchez que no se deje engañar. Donde tiene que estar el PSC y el Partido Socialista es con aquellos que vamos a asegurar la convivencia democrática cuando los independentistas traspasen la ley, como lo van a hacer, porque ya lo han hecho. Entonces yo creo que mal hace Sánchez intentando estar con aquellos que seguro le van a engañar, por mucho que le auparan a la Moncloa. Debería estar con el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces yo creo que debería haber una coordinación entre fuerzas constitucionalistas.
Y esta mañana la Sala Especial del Tribunal Supremo, la conocida como Sala del 61, que preside Carlos Lesmes, se reúne para decidir sobre las peticiones de recusación que 11 procesados precisamente de ese juicio contra la cúpula del Procés han presentado contra los 5 magistrados encargados de enjuiciarlos. Y Pedro Sánchez tiene otro apunte en la agenda para este viernes. Va a ser la primera vez que el presidente del Gobierno se cite cara a cara con las grandes corporaciones del IBEX desde su llegada al poder en el pasado mes de junio. Todo eso, además, en medio de una desaceleración de la economía que ya se reconoce incluso entre los segundos niveles de la Administración. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, se ha referido a ello en Antena 3. Es bastante evidente una cierta desaceleración, no hay una crisis realmente grave por ahora, pero sí una desaceleración. Y por tanto tenemos que estar preparados para hacer frente a esto y no perder la senda del cambio de modelo de crecimiento que se está produciendo en España desde hace ya años, justo a partir de la crisis, cuando en vez de dedicarnos a la burbuja inmobiliaria, pues nos hemos dedicado los empresarios a salir al mundo, a adaptarnos a la globalización y en definitiva este es el buen camino y esto no lo debemos perder. La información de los mercados en tiempo real. Los recortes mandan en la renta variable en una jornada en la que hemos conocido que el PMI de servicios de España en junio se ha quedado en 52,7 puntos frente a los 52,1 que se esperaba. Además, las ejecuciones hipotecarias bajan, lo hacen un 38,2% y vamos a estar pendientes de datos de ventas minoristas en la Unión y a escuchar las declaraciones desde el Banco Central Europeo de Peter Praet. Desde Estados Unidos van a llegar datos de hipotecas, también balanza comercial y declaraciones de varios miembros de la FED. Ahora mismo el IBEX cae, lo hace un 0,51% y se coloca en 9.328 puntos. Cede un 0,87 el CAC hasta 5.296, abajo un 0,68 el DAX en 12.127 puntos y pierde un 0,81 el Eurostock, que se coloca en 3.332. El FTSE recorta un 0,40, está en 7.427 puntos. Un euro se cambia por 1,1557 dólares y por 128,84 yenes. Y en las materias primas, hoy caídas, son del 0,86% para el Brent, está en 77,49 dólares. El barril de West Texas cede un 1,20%, se va hasta 69,02 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad del fuerte tifón Jebi, que ha arrasado la mitad occidental de Japón. Se ha saldado con al menos 10 víctimas mortales y 300 heridos, según las últimas cifras oficiales del gobierno nipón. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. El gran Freddie Mercury, el alma de Queen, una de las bandas de rock más grandes de la historia. Y que hoy hubiera cumplido Freddie Mercury 72 años. Por eso en redes sociales muchos de sus fans se acuerdan de su gran voz y de su gran obra, cómo no. ¿Tienes por ahí a mano el dato de cuándo murió? Pero hace bastante. 91 diría. Por eso digo que debe hacer... poquito antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, que murió muy joven. Recordemos que fue víctima del SIDA. Eso es, sí. Pues hace, vamos a decir, 27 años, sí. 45 años. Pero, sí. Muy joven, efectivamente. Rondando esa edad murió. Bueno, pues 72 hubiera cumplido hoy el bueno de Freddy. Otro que se está hablando muchísimo de él en redes es Rafa Nadal, durante toda la madrugada, porque ha sido toda la madrugada el partido. Ha durado prácticamente 5 horas ese encuentro entre Rafa Nadal y Thiem, el austriaco. Al final ha ganado en 5 sets Rafa Nadal y por eso ha habido un momento que todas las tendencias en Twitter eran Rafa Nadal, vamos Rafa, Dominic Thiem, épica, bueno, todo referido a ese partidazo que ha situado al Manacori en las semifinales del Open de Estados Unidos. A Dominic Thiem le llaman el sucesor, ¿no? Sí, porque... hombre, tiene 24 años y todavía no ha ganado ningún grande, pero es un poco el nuevo en tierra, el que puede suceder a Rafa Nadal. Claro. Y luego detrás de los 4 grandes, o 3 grandes, Andy Murray entra en los 4, pero bueno, podría estar Murray, Del Potro, pero que ya son de una generación 6-7 años mayor que él.
pues es de los que son regulares, ¿no? Zverev también está ahí, más joven, pero Dominic Thiem parece regular y bueno, hoy lo ha demostrado, ¿no? Es un jugador muy sólido, sí. Y fíjate a dónde ha llevado. Lo que pasa es que ha llevado a un punto de cara o cruz. El último set se ha decidido por el tie-break y ahí Rafa Nadal tiene una clara ventaja sobre sus contrincantes, que entre otras cosas pasa por la cabeza. Y toda la madrugada ha sido también noticia otra cantante. Vamos a dejar a Freddie Mercury y vamos a hablar de Amaya Montero, ¿no? Andrea Valencia, buenos días de nuevo. La Rafa, buenos ¿Por qué? días ¿De de qué nuevo. se está hablando? Amaya Montero en su cuenta de Twitter ha puesto dos Para los no publicaciones. iniciados, Amaya Montero fue al principio la cantante líder de La Oreja de Van Gogh. Así es. En el primero escribió The Game is Over, se terminó el juego, y en el segundo puso una fotografía en blanco y negro del cuádruple disco de platino que del grupo con el que debutó La Oreja de Van Gogh, y escribió junto a esa fotografía: empezando a despedirme y empezando por el principio. Entonces, pues muchas personas han interpretado sus palabras como un anuncio de que se retira de la música, aunque ella no ha confirmado nada, ni en medios ni en sus redes sociales. Otros seguidores están especulando con distintas posibilidades, como que la cantante vaya a irse a vivir a un país de Latinoamérica. Ya, hombre, pero Game Over, incluso para los que no hablamos mucho inglés, significa se acabó el juego, se terminó, ¿no? La partida. Sí. Este sábado 8 de septiembre tiene programado un concierto en Salamanca y de momento sigue en pie el concierto. Ya no lo ha ha suspendido. Nada más, nada. No estar ahí. ¿Vale? Yo creo que no está en un buen momento Amaya Montero y yo creo que es bajo. Después de la última, exacto. Hubo un episodio en el que apareció en el escenario en no muy buenas condiciones. Eso es. Y entonces ese bajón lo ha, pues no sé, estará pensando en cambiar de alguna forma. Bueno, darse un tiempo, ¿no? A lo mejor. Claro. Retirarse un tiempo, exacto. O mudarse de verdad, no sé, a lo mejor no se siente bien tratada por el público, que cargó mucho las cintas con aquel episodio. En fin, se siente perseguida, digamos. Hoy una persona en redes sociales le decía, pues hombre, si se siente perseguida por las redes, que vea a Karius, el portero del Liverpool. A lo mejor se anima. Es que lo que hicieron con el pobre portero en Liverpool a lo mejor ver a otro que está peor que tú, ¿no? Sí, sí. Pero en fin. Y antes de que nos hables de un escritor, yo os voy a hablar de un informe rápidamente que no nos deja en muy buen lugar. Bueno, no les deja, porque aquí ya hay que... aunque claro, cuando nosotros éramos adolescentes seguramente éramos un poco igual. El 86% de los adolescentes españoles no realiza la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 82%. 86% no hace suficiente ejercicio. Eso es. De adolescentes. Eso es. Me parece demoledor. Esto ahora lo vamos a comentar con Albert, ¿eh? Yo creo que nos has dado el pie perfecto para hablar con Albert Ronald Morales. Porque tiene mucho que ver, claro. La vida sana con la alimentación y con el ejercicio. Esto significa que muy poquitos adolescentes hacen ejercicio, ¿no? Cumplen esos estándares de lo que recomienda la Organización Mundial de la Fernando, Salud. en nuestra época de adolescentes, yo lo he dicho alguna vez, o sea, durante el año, a lo mejor no tanto, porque claro, con el mal tiempo, los estudios, tal, pero en cuanto venía el buen tiempo, yo hacía deporte todos los días 4 Sí, se hacía 5. más. Yo creo que se hacía más en la calle. Sí. Estábamos todo el día jugando al fútbol, al baloncesto, a todo lo que pillábamos. Sí, ¿no? es verdad. Y se estaba en los recreos se corrían todos. Todos los juegos eran de correr. Claro. Y entonces es verdad que yo creo que se hacía más. Al escondite. ¿Quién no ha jugado al escondite? Sí. Y al rescate. Al rescate. Sí, sí. En fin, ¿a qué juegan los niños ahora? Pues a Play. Tablets, videojuegos, móvil. Pero habrá algunos que no tenga, ¿no? No, todos. Los niños son como los internacionales de la selección española, que les ha tenido que quitar Luis Enrique. No les dejan la comida, ¿no? Efectivamente, me ha hecho mucha gracia que una de las normas, de las tremendas normas de Luis Enrique, sea que no pueden utilizar los teléfonos en la comida. Ah, pero se podía. O sea, se puede en la comida que los jugadores estén con el teléfono. Pero los jugadores pero no y los se no jugadores. Dos manos para... Es que tú ahora mismo propon a las familias esto que ha propuesto Luis o que ha impuesto Luis Enrique en la selección. Tú proponlo en las familias y verás lo que te dicen. ¿Cómo? Que no puedo responder WhatsApp durante la comida, pero es lo que hace todo el mundo. Los jugadores están ahí con la ensalada de pasta y a la vez con el teléfono. Han aprendido a comer los filetes con una sola mano. Y claro, con una tienen que partir y comer, porque la otra está el móvil. Supongo que la convivencia entre los internacionales tiene que ser impresionante. Es muy fluida. No se conocen. El otro día ¿Quién es el lateral derecho? Me contó un amigo una cosa que él había visto, porque claro,
contado así parece que te lo ha contado otro y que estás haciendo un chiste. No, es que él lo estaba viendo allí. Había un grupo de jóvenes en un parque. En un par de bancos del parque había sentados pues 7, 8 chicos, de eso, entre 16 y 18 años. Todos con el móvil en la mano. Claro, bueno, hasta ahí más o menos lo que estábamos diciendo antes, lo panorama habitual. No, es que estaban hablando entre sí por el WhatsApp. Claro. Entre ellos estaban hablándose por el WhatsApp. Sí. Hay una frase que es muy tópica, pero que al final es verdad, y es que son tecnologías que acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Exactamente, es literalmente así. ¿Algo más, Andrea? Sí, el nuevo libro de Eduardo Mendoza que regresa a la novela con El Rey Recibe. Su estilo es la novela y lo cambió a un personaje que no tiene nada que ver con él. Las anécdotas son inventadas, aunque hay un recorrido por su vida. Ha dicho que el personaje no es él y ni siquiera es el disfrazado. También ha dado una entrevista en el diario El País y ha dicho que no entiende lo que pasa en Cataluña, que le da mucho miedo. Me extraña que no lo entienda. Exacto, dice que quiera o no es un intelectual y los intelectuales tienen que explicar no a los demás sino a él mismo y las cosas que está viendo y muchas no las sabe explicar, precisamente las que tiene más cerca y quizá porque tiene más datos, porque le preocupa más y tal vez porque su propio interés condiciona la visión. Pues muchas gracias, Andrea. Una cosita más. Una cosita más, una última muy pequeña, y es que Netflix dio a conocer el primer tráiler de la nueva serie producida en España, con la participación de algunos actores de La Casa de Papel, esta serie que fue tan conocida y que le fue tan bien en el país. El estreno es el 5 de octubre y se trata de Élite, es un drama adolescente, es un choque entre alumnos con dinero y otros menos favorecidos en un instituto. Bueno. El 5 de octubre, la nueva serie Élite. Pues estaremos muy atentos. Claro que sí. Gracias, Andrea. 10:20. Llamamos, como siempre, a esta hora a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales. Buenos días, España. 10:22, un poquito de ritmo, siempre la buena música, esta salsita, esto es un merengue. Salsa. Es una salsita, ¿no? Sí. Más que merengue. El que lo sabe bien, esto y muchas otras cosas, es el bueno de Albert Ronald Morales. ¿Qué tal, Albert? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los siguientes. Sí, este fue el primer éxito que tuvo el Joe Arroyo, cantando con la orquesta de Fruco y sus Tesos por allá en los años 69. Y es una canción muy bonita porque fíjate que el hombre habla de que se toma sus alimentos y se va a trabajar y empieza a saludar a todo el mundo así amablemente. Es una canción es un cuento muy nuestro porque allí somos más saludables que un Alcázar, decimos nosotros. Claro. ¿Y de qué le pasa a este que está saludando a todo el mundo? Y así es, allí tú vas y te saluda gente que tú no conoces y te saludan como si fuera un amigo. Y esa es la canción, refleja la manera folclórica y alegre que tiene la gente del Caribe, ¿no? Vamos a comentar una noticia que daba antes Fernando Ballesteros y que a mí tengo que reconocer que me ha impactado mucho, me ha llamado mucho la atención. Ahora, viendo la letra pequeña de esta noticia, compruebo que hay un matiz importante, lo que nos había dicho antes Fernando es que el 86% de los adolescentes españoles no hacían demasiada actividad física. Se refiere exclusivamente a las chicas. O sea, es el 86% de ellas, de las chicas adolescentes, las que no se mueven mucho. En chicos, en varones, entre los 13 y los 17 años, el porcentaje llega al 50%, es decir, es menor en chicos. Los chicos se mueven más que las chicas en España. Es cierto. Esto es el resultado de un estudio elaborado por expertos de 6 universidades españolas y 2 centros de investigación. ¿A qué atribuyes tú esta diferencia entre chicas y chicos en edad adolescente, Albert? Bueno, fíjate que me estoy acordando cuando yo tenía, 15, 16 años. Y la verdad que en nuestra época, yo me crié con 7 hermanas, mujeres, y yo me acuerdo que mientras nosotros los hombres, que éramos 3, todos los días salíamos a trotar en la mañana un rato, unos 15 minutos, si acaso una nos acompañaba, el resto nada. Y de las 7 habían 2 que iban al gimnasio, el resto ninguna.
Es decir, que siempre ha sido ese porcentaje entre las mujeres, que hacen menos deporte que los hombres. Alguien Yo que creo nos que esté eso- escuchando, Albert, puede decir, Sí. hombre, por cuestiones generacionales, a lo mejor en el pasado, las chicas adolescentes pues empezaban a hacer tareas del hogar, bueno, por esa especie de machismo un poco rancio y muy poco racional, por cierto, de que las chicas tenían que aprender a coser, a barrer, a hacer las cosas del hogar, y a lo mejor en muchos casos podría ser por ese motivo. Hoy en día ya yo creo que no es ya por esa razón, ni mucho No, menos. No, la razón han cambiado, y lo que yo creo es que fíjate que la obesidad más grande que tiene Estados Unidos, para hablar de un ejemplo muy típico, está entre las chicas. Por eso, porque ahora también hay que recordar que las mujeres cuando ya tienen su carrera, se han casado, tienen su familia, son personas que se mueven muchísimo. Lo que pasa es que es un trabajo malagradecido, porque uno termina de cocinar y lo que da es oficio para lavar los trastos, Claro. luego barrer la casa. Es decir, ahí hay un poco de situaciones añadidas que no es que las quiera uno justificar a las chicas, pero sí ellas tienen un rol mucho más importante dentro de la casa. Ahora, las de ahora creo que no. Las de ahora creo que la cosa está más pareja entre hombres y mujeres. Yo pienso que es una constante que ha habido, que las mujeres que siempre han sido las que menos van al gimnasio, las que menos salen a trotar, las que menos salen a caminar, las que menos, bueno, en piscinas sí quizás son las que más se ven, pero yo pienso que aquí es una costumbre, es una cultura dentro de la gente, ¿no? Voy a darte un dato de la profesora Román, que está en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y que dice lo siguiente, a ver si estás de acuerdo con esto, porque igual tiene razón la profesora. Yo no lo había pensado, pero es posible que tenga razón. Dice, tengo la imagen tópica de los recreos de la escuela con los chicos jugando al fútbol y las chicas sentadas hablando. Sí, Dice, señor. a las adolescentes no les damos lo que les gusta. No hay que ofrecerles solamente deportes de competición como el fútbol o el baloncesto, sino que también deberían poder realizar actividades no competitivas como, por ejemplo, el baile o los juegos clásicos de toda la vida. Yo creo que tiene bastante razón la profesora en esto, ¿no? Yo creo que sí, aunque fíjate que en América Latina, donde la gente es tan bailadora, el criterio de querer bailarla, es decir, yo me acuerdo con mi hija que mientras los chicos se iban a jugar balón y a otras cosas más fuertes, las niñas tenían en ese momento, la que quería ir tenía danza, pero era por elección, y habían muchas que iban, pero habían también una buena cantidad que no iban, Claro. que se sentaban y no iban. Yo pienso que es un poco cultural, yo sigo apreciando que es cuestión cultural. Es cultural, sí. Y que además yo creo que eso viene desde nuestras abuelas, que las niñas se tenían que mover menos. En cambio nosotros, yo me acuerdo que a mí me tocaba hacer todo lo de la calle, a las niñas no les dejaban salir, o sea que yo era el que tenía que ir al pan, yo era el que tenía que ir a hacer todo lo de la casa, y corriendo además, porque me daban tiempo, ¿no? Y las chicas no las dejaban salir a la calle sola. Entonces, Hombre, yo ha puedo habido decir una que cultura. en la generación actual, en los gimnasios, hay tantas chicas como chicos, ¿eh? Sí. Hay que Sí, decirlo así. sí, O sea, el es porcentaje cierto. puede ser del 50% perfectamente. Hay un Sí, montón yo de también. mujeres en los gimnasios. Yo creo que esto quizá pueda estar empezando a cambiar, al menos en parte, ¿no? En algunos sectores de la población. No sé. Y en las clases de Zumba la mayoría son chicas, o Sí, sea, claro, casi por que el supuesto. 90% Sí. son chicas. Bueno, hay que... Sí, sí, aquí Albert. hay una cosa que me gustaría comentarles. Aquí en el Corcón hay un gimnasio donde tiene unos salones muy grandes y hacen Zumba. Y lo que dice Andrea es cierto. Mi mujer y mi hija van allí. La mayoría son mujeres, sí. Y el 80% son chicas. Claro. Lo que dice esta profesora es cierto. Yo pienso que lo que falta en los colegios es ofrecerles alternativas a las niñas, Claro. para que hagan este tipo de labor. Ahora, para bailar, yo creo que el 90% de las mujeres les encanta bailar. Sí, es Y verdad. sobre todo las niñas. Entonces, Sí, yo porque pienso que tienen si se menos les- vergüenza que nosotros. Claro, Vergüenza, nosotros- me no, refiero no. a Sí, hacer el sí. ridículo, o sea, miedo a hacer el ridículo, de no bailar bien, me refiero, no porque no tengan vergüenza. No, lo que pasa es que a uno, mi querido Rafael, le cuesta moverse. Claro, claro. Uno por vergüenza no sale. En cambio, ellas, Eso. inclusive entre ellas mismas salen y bailan. Claro. Y se divierten una maravilla. Yo pienso que lo que dice la profesora es cierto.
las alternativas que se les estaban ofreciendo no eran las más adecuadas. Hay que seguir ofreciéndoles alternativas para que las chicas se muevan más y obviamente el problema del sobrepeso nos lo vayamos quitando de encima. Bueno, estamos poniendo tanto énfasis en este asunto porque siempre lo decimos, para poder tener una buena salud hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio y hay que descansar. Esas son las tres patas del banco. Y recordemos a nuestros oyentes que los chicos obesos, los niños y chicos obesos, tienen bastantes más probabilidades de sufrir en la edad adulta problemas de corazón, diabetes y cáncer de mama o de colon. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo decimos nosotros. Esto está constatado oficialmente. Por tanto, hay que luchar contra el sedentarismo, Albert. Es así de claro el mensaje. Bueno, hoy me llegó una información que estoy verdaderamente aterrado y fíjate que el tema lo amerita. En el informe que me llegó a mí de una revista internacional de estas científicas, es que dice que niños entre 2 años y 5 años, en Europa tenemos 41 millones de niños con sobrepeso. Y eso es bastante alarmante en una población tan pequeña que tengamos ya problemas de sobrepeso. Y fíjate las razones que da el estudio. Ya se ven niños sentados en los parques, en lugar de estar correteando, con el móvil o con la tablet, sentados, manejando el problema de la entretención. Es decir, que ya no es porque haga falta el parque, no es porque haga falta jugar en la calle, es porque tenemos los padres una manera terrible, y es que para entretener a un niño a partir del añito les damos el móvil, para quitarnos y para tranquilizarlos. Y ese estudio que estoy revelando, que estoy contando, se hizo a través del problema que hay por los móviles que se están usando a tan temprana edad. Y esto, cuando llegan a la edad de 3 o 4 años que tienen que estar corriendo, pues están sentados en la banca del parque mirando las cosas del móvil que les interesa. Y eso es bastante complicado, mi querido Rafael. Cierto. Esta semana he escuchado la historia de un niño de 6 años que vive en Canarias, en Fuerteventura, adicto a los videojuegos. Adicto. Es un niño que no va a la playa, que no sale de su casa, es todo el día pegado a la PlayStation o con el móvil, pero todo el tiempo está jugando. Sí, yo creo que se nos está yendo de la mano. Y tampoco, ya me conocen ustedes, no soy de planteamientos radicales de todo o nada, ni de demonizar nada. No, si las nuevas tecnologías y los videojuegos seguramente tengan cosas también positivas, pero no hay que pasarse. Todo con una cierta moderación. Sin exceso. 10:32, vamos a hacer una pausa, Albert, y a la vuelta damos el plato del día. ¿Te parece? Me parece estupendo. España. John Lennon, pues no había reconocido a este genio de la música popular. Ahora ya sí, ahora sabiendo que es él, se le reconoce mucho mejor. Albert, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Rafael. Además, escuchando, yo tampoco había escuchado este tema, o tal vez sí, pero no es de los más populares. ¿Cómo se llama la canción? Oh Yoko, dedicada a su compañera sentimental, claro. Culpable de que se separaran los Beatles, dicen algunos. Yo que soy fan de los Beatles, soy de los que pienso lo mismo. Me gustó. Algo tuvo que ver, ¿no? Algo tuvo que ver. Y la verdad que no es de nuestra simpatía, fíjate. Hombre, de todas maneras, a alguien hay que echarle siempre la culpa de algo, ¿no? Sí, es cierto. Si no le echamos la culpa a alguien, no nos quedamos bien. Bueno, vamos con el plato del día. Uy, qué pinta tiene esto. Apetece un platito de pasta hoy, Albert. No sé yo por qué. Hay días que yo cuando me levanto digo, hoy me apetece pasta. Es como que... ¿Puede ser, Albert, que el cuerpo lo pida? Sí, yo soy de lo que siempre le digo a los amigos que vienen y les veo, les digo, mire, el mejor médico es usted mismo y escuche su cuerpo. Escuche su organismo, que es el que mejor lo va a aconsejar. Es que hay veces como si el cuerpo te hablara, ¿no? Como si el cuerpo te dijera, es que necesito esto, quiero esto, ¿no? Es que la naturaleza, mi querido Rafael, es sabia. Nosotros hemos despreciado, y sobre todo los académicos, se ha despreciado el rigor maravilloso de la naturaleza. Y es que la naturaleza es esa, es escuchar el organismo. Y escuchando el organismo
no solamente vamos a comer lo que él nos pide, porque es la necesidad que él tiene, sino también muchas veces ese cuerpo es el que nos avisa que nos estamos enfermando, o que ese alimento nos cae mal, o que ese alimento nos va a caer muy bien, o que ese alimento nos encanta. Claro, es verdad. Bueno, pues hoy vamos a preparar, Albert, a ver qué te parece esto. A ver. Una pasta fresca con salsa de tomate y champiñones salteados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer nosotros la pasta, fíjate, Albert. Eso es una innovación, ¿verdad? Claro, cuando uno tiene tiempo, ¿por qué no vas a hacer la pasta? Empezar desde cero. Claro, si es que no tiene tampoco mucho misterio. Vamos a utilizar 300 gramos de harina, un huevo que sea ecológico, ya que nos ponemos, un poquito de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Estaba pensando que la harina mejor de sémola de trigo, ¿no? Es la mejor, y además es la que usan los italianos para que quede la pasta en condiciones. Claro. El aceite de oliva, la pizquita de sal. Vamos a utilizar espinacas, puerros, un poco de queso feta. Qué bueno. Vamos a utilizar unas gambas, 200 mililitros de salsa de tomate casera. Qué bueno. El que quiera le puede poner un poco de tabasco, Albert. Sí. Y acuérdate que el italiano en Europa son los que comen más picantico, más tabasco, y comen más guindillas. Y queda muy bien, queda muy bien. Si se le pone una pizquita, queda muy Le da un sabroso. toque, ¿verdad? Como que realza el sabor. Sí, realza el sabor. Vamos No queda tan picante. Claro. Vamos a usar también unos champiñones y unas hojitas de albahaca fresca. Perfecto. Bueno, primero hacemos nuestra masa de pasta, mezclamos la harina, el huevo, el aceite, un poquito de sal, amasamos bien, dejamos reposar en la nevera tapado con papel film. Ya tenemos ahí hecha nuestra pasta casera, así de fácil. Vamos a picar bien las espinacas, las salteamos, mezclamos con el queso feta, dejamos que se temple, picamos también el puerro, lo pochamos junto con las gambas bien picaditas, dejamos templar. Espolvoreamos harina, estiramos bien la masa hasta que quede fina, cortamos con un cortapastas, le podemos dar forma de círculo o cuadrados, como si fueran raviolis, por ejemplo. Vamos a rellenar esta pasta con la mezcla de espinacas y queso feta y también con el puerro y las gambas. O sea, los vamos a hacer, digamos, de dos sabores. Unos con espinaca y queso, los otros con puerro y gambas. Ponemos toda la pasta a cocer. Nada, como es pasta fresca, pues 2 o 3 minutos, no necesita más. Calentamos nuestra salsa de tomate con ese poquito de tabasco. Vamos a picar los champiñones y saltear. Y servimos nuestra pasta fresca rellena con los champiñones salteaditos, la salsa casera y un poquito de albahaca fresca y unas gotas de aceite por encima. Esto nos lleva directamente a Italia, Albert. Sí, totalmente. Estaba pensando que más italiano no puede ser. Bueno, y aquí para nosotros los rebañadores es un dulzor porque hay que tener el pan ahí porque esta salsita no se puede perder. Ahora, ¿qué tiene este plato? Oiga, eso es increíble. Además, es uno de los platos baratísimos también. Muy barato. Aquí seguimos en cocina de crisis. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Pues la harina con la que se ha hecho la pasta tiene un 9% de proteína, las gambas tienen un 24%, como ves se sube, y luego el queso pues tiene un 18% de proteínas. Como ve, la proteína está en abundancia. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos vitaminas, sales minerales, ahí tenemos los puerros, tenemos las espinacas, el tomate, que nos va a dar vitaminas, sales minerales, oligoelementos, y la albahaca, y algún día tenemos que hablar de esta planta maravillosa que usan los italianos en la cocina, que hace una maravilla para la digestión, mejora todo lo que tiene que ver en lo que comemos. Y una particularidad que tiene esta planta, la albahaca, en Italia la utilizan para desparasitar las personas, desde niños en adelante, y es un desparasitador impresionante, mi querido Rafael. Así es que es un plato que ayuda también a este tipo de labor. Ahora, carbohidratos, pues fíjate que sí, tiene carbohidratos, no son pocos, pero tampoco son muchos, y son de los buenos, que eso también es una bendición. Pues es un plato de 100 gramos, tiene 150 kilocalorías. Así es que tampoco es mucho, como decía, y como todo se hace en casa, pues estamos cogiendo materia prima de primera calidad, y por lo tanto, por eso hay este tipo de calorías, que no son muchas.
Si usamos todo comprado en el supermercado, se nos sube a 250 calorías. Fíjate la diferencia que hay en hacer un plato en la casa desde un principio, desde cero, como dice Andrea, a comprar los ingredientes en el supermercado. Es verdad. Se suben 100 calorías de un solo taco. Así Pues es un que, auténtico lujo de receta, baratísima, riquísima, Totalmente. dieta mediterránea, en fin, lo tiene absolutamente todo. Vamos a dar un teléfono para más información, si te parece, Albert. Claro que sí, y comentarle a los oyentes que se acabó la promoción del silicio. Ujú. Hasta el viernes, es decir, hasta ayer llegó, así es que los oyentes que la aprovecharon, bueno, que les haga muy buen provecho, les está haciendo muy buen provecho. Hay una cosa curiosa, el gel que se dio por obsequio está teniendo un éxito entre los oyentes verdaderamente prodigioso, cómo quita el dolor rápidamente y desinflama. Bueno, ya hablaremos sobre el gel un poco más en detalle, que me han pedido que hable un poquito de ello. Sí, sí. Y luego, pues los tamarillos. Fíjate que la gente, lo que te decía, está llegando con su sobrepeso y quiere quitárselo rapiditamente. Y la única manera natural para bajar estos michelines y estos flotadores y el kilo o 2 kilos o los 3 o los 5 kilos es con el tamarillo. Así es que llamen al 91 619 5414, que ahí se los despachamos a la puerta de su casa. Lo repetimos, 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, y espero que esta tarde no los azote el calor que hizo ayer, que fue tremendo. Es verdad. 10:46. Enseguida vamos con una entrevista muy interesante. Antes, un mensaje. Fernando Ballesteros, cuéntanos. Voy a hablar de deporte y del Pozo Alimentación, porque la Vuelta a España ha reconocido al Pozo Alimentación por su apoyo al deporte base y femenino. Su director general, Rafael Fuertes, fue el encargado de recibir el galardón de manos del director general de la Vuelta, Javier Guillén. Hay que recordar que la compañía viene apostando por el deporte en su política empresarial como uno de los pilares básicos de su filosofía. Vuelta, un evento con amplia repercusión internacional, cuenta con el patrocinio del Pozo. La compañía además impulsa la carrera femenina Madrid Challenge, que se va a celebrar los próximos 15 y 16 de septiembre y que este año pasa de ser una clásica a una prueba de 2 etapas, incluida en el calendario World Tour femenino. La marca El Pozo está presente además en vallas, paneles y arcos kilométricos y dispone de un vehículo en caravana y una selección de sus productos que acompaña a la carrera para ser degustados en la salida y en la meta por los asistentes al evento. No obstante, conviene recordar, y lo hacemos, que el compromiso del Pozo con el deporte va más allá de su relación con la Vuelta. Son 25 años ya los que lleva con el Pozo Murcia de fútbol sala y apoya el deporte paralímpico, el patinaje artístico o la natación sincronizada. Y no vamos a olvidar que promueve la actividad física entre sus más de 4.600 trabajadores, lo que ha servido para ser reconocida como Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018, convirtiéndose en la primera organización de alimentación europea en conseguir este galardón que impulsa ACES Europe y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, DCH, promovida por el Parlamento Europeo. Gracias, Fernando. 10:51. Vamos con una entrevista a una querida amiga, doña Victoria Giso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Gracias por estar con nosotros, Victoria. Luego, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder expresar nuestro drama. Bueno, el caso de Victoria, ustedes lo conocen porque hemos hablado con ella en otras ocasiones. El motivo de esta llamada es anunciar que mañana jueves, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, 9 de la mañana a 2 de la tarde, hay una concentración prevista. ¿Para qué? Pues para reclamar y exigir una justicia efectiva en Valencia, en defensa de esta doctora para que recupere su farmacia y en defensa de la industria farmacéutica. 34 empresas nacionales y una internacional que se han quedado sin cobrar una deuda de casi 6 millones de euros. Es así, doctora, ¿verdad? Sí, efectivamente, es así. A todos tanto a los administradores concursales como a todas las empresas farmacéuticas y, por supuesto, a mí como la mayor damnificada también, junto con las empresas farmacéuticas, nos sorprendió mucho la sentencia dictada el año pasado por la jueza de lo mercantil número 3 del juzgado número 3 de lo mercantil de Valencia, que es Montserrat Molina Pla, en el que es una sentencia que no aplica la ley y que, por lo tanto, estando en un concurso de acreedores, como he dicho anteriormente, ni aplica la ley y vamos, obvia en su sentencia que existan acreedores, en su sentencia ni los nombra también ni lo nombra la deuda de casi 6 millones de euros que se ha quedado sin
sin cobrar, y me deja a mí, a mi hija y a mi padre en la más absoluta indigencia. Menos mal que esto se recurrió, los administradores concursales recurrieron y está todo recurrido en la Audiencia Provincial de Valencia y estamos esperando sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sentencia que aplique la ley, por supuesto. Para eso estamos en un Estado de Derecho, para que se aplique la ley, que es nuestra primera fuente de derecho. Recordemos, doctora Giso, que usted, digamos que le arrebatan su farmacia por una deuda, pero con muchísimas irregularidades, que es lo que ustedes denuncian, que se haga justicia de manera efectiva, ¿no? Exactamente, lo que se ha pedido es que se me devuelva a mí mi farmacia, que por ley me corresponde, que a las personas que me han engañado y me han estafado, pues que tengan su merecido, y lo que no puede ser es tolerar esta presunta corrupción judicial en el que qué intereses, me pregunto yo, tiene la juez Montserrat Molina Pla, del juzgado número 3 de lo mercantil de Valencia, en no aplicar la ley y en favorecer a Bankia y al actual propietario de la farmacia, que es Alfonso Vandrés Brilla. Entonces todo esto está recurrido por los mismos administradores concursales, que fueron quienes interpusieron las demandas de reintegración, que se llama así, dentro del incidente concursal, para que la farmacia vuelva a mí y yo poder pagar a los acreedores que se han quedado sin cobrar. Vamos, esto es absolutamente una vergüenza que ocurra en España, ¿de acuerdo? Decir a nuestros oyentes que nuestro amigo Carlos Verbel en confilegal.com, ese diario digital de referencia, está haciendo un seguimiento de este caso. Por tanto, aquellos que quieran conocer más en detalle esta historia, nosotros no podemos por falta de tiempo, pero les remito a confilegal.com. Todo lo que publica Carlos está absolutamente contrastado y esta historia, desde luego, da como para informarse y conocer lo que está ocurriendo en este país en el terreno judicial. Doctora, un abrazo muy fuerte, todo nuestro apoyo. Recordemos, mañana, a partir de las 9, ¿dónde es la concentración? Sí, es de 9 a 2 de la tarde en la Ciudad de la Justicia, en la avenida Profesor López Piñero, el número 14, es por donde entra todas las personas, que hay una placita aquí en Valencia, donde está la Ciudad de la Justicia, allí mismo, ¿vale? Y yo pido pues a todas las personas que nos estén escuchando que si quien pueda, pues que venga, y si no, por favor, que no puede, pues que lo difunda, por favor, y dar también las gracias a Confilegal, a Carlos Verbel, también por todo su apoyo, y a los demás medios de comunicación, porque Confilegal ya sabemos todos que es el referente informativo para el sector jurídico. Y de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo y esperamos que esto no le ocurra a más gente, y de esta forma pues informar que a cualquier oyente esto también le puede ocurrir, le pueden engañar en una compraventa y puede ser catastrófico, ¿vale? Gracias, doctora, un abrazo, mucho ánimo. Gracias. Que vaya todo muy bien. 10:56 lo dejamos aquí. A las 11 la información con nuestros compañeros de boletines. Después, ya lo saben, 1 hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros. Y 2 teléfonos a los que pueden llamar si lo desean para cualquier consulta. El 91 535 1614 o el 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, vuelve a renovar su desafío al Estado de Derecho y lo hace después de asegurar que plantea un curso político de movilización permanente en las calles catalanas. Torra esta misma mañana ha asegurado que piensa plantear al Parlamento de Cataluña abrir las cárceles si finalmente la sentencia en contra de los promotores del proceso del 1 de octubre no es satisfactoria, es decir, no es absolutoria. Un extremo que ya se planteó en la Comisión Bilateral del Gobierno y que esta mañana la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en el Congreso ha hablado que se habló de ello, y es que está dando cuenta de ese contenido de la Comisión Bilateral. Esta es la respuesta que aplicaron desde el Gobierno a esa oferta de abrir las cárceles. La Generalitat, en efecto, planteó que, a su juicio, existe una vulneración de los derechos de los consejeros del anterior Gobierno procesados y encarcelados y que era necesario un tratamiento político de esa situación. Y el Gobierno rechazó expresamente esa demanda y ese planteamiento, pues no solo creemos que los miembros del Gobierno de la Generalitat deben someterse a las decisiones judiciales que se adopten, sino que además es a los jueces, en exclusiva, a quienes en toda democracia y respecto de todo ciudadano corresponde tomar cualquier decisión procesal. A todo esto, y desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, ha reiterado en Televisión Española el apoyo de su partido al Gobierno siempre que sea firme y quiera aplicar la Constitución en Cataluña, pero ha marcado las distancias con el Ejecutivo en materia de concesiones al independentismo, un fenómeno que explica así García Egea. El Partido Popular va a estar siempre que se haga frente al independentismo. Yo entiendo al señor Pedro Sánchez, al final es humano
que el que te haya votado en el Congreso, del que eres preso para aprobar las próximas medidas legislativas que quieras llevar al Congreso, pues quieras no molestarle. Pero al final lo que estamos haciendo es girar todo el centro, todo el desarrollo de la política, poner en el centro las necesidades del señor Pedro Sánchez, no las necesidades de España. Seguimos hablando del Congreso porque en la Cámara Baja continúa la comisión sobre la crisis financiera. El turno esta mañana ha sido para el consejero delegado de CaixaBank, para Gonzalo Gortázar, quien ha explicado que después de la gravedad de lo vivido durante este periodo y en esa crisis, las cosas se han ido arreglando. Y la verdad es que a día de hoy se han corregido muchísimos desequilibrios. Yo soy fundamentalmente optimista respecto a lo que se ha conseguido en estos 10 años. La realidad es que siguen persistiendo otros desequilibrios, tenemos todavía mucho trabajo por hacer, pero creo que se ha hecho y, por tanto, unos deberes muy relevantes. Salimos al exterior porque Manfred Weber ha dado un paso adelante en la política europea. Ha publicado un tuit en el que asegura que quiere ser el candidato de los populares para las elecciones europeas del año próximo y así convertirse posteriormente, dice, en el próximo presidente de la Comisión Europea. Dice que Europa necesita un nuevo comienzo y más democracia. Es el candidato, el político bávaro de la CSU, que apoya a la propia canciller alemana Angela Merkel. La información de los mercados en tiempo real. El rojo manda de forma mayoritaria en la renta variable europea y en el caso del selectivo el IBEX cae, lo hace un 0,65%. Hemos visto como el PMI de la zona euro ha mostrado que el periodo reciente de crecimiento robusto de la actividad comercial se ha extendido hasta el mes de agosto, pero la expansión parece cada vez más desigual, dicen desde Market, y el clima empresarial es más inestable. Ahora mismo cae un 0,66% el IBEX hasta 9.314 puntos, abajo un 1,17 el CAC parisino, en 5.280 el DAX alemán en 12.120, cae un 0,73%. Por encima del punto porcentual cede el Eurostock 1,01 abajo hasta 3.325 puntos y el FTSE, que recorta un 0,41%, está en 7.427 puntos. Un euro se cambia por 1,1571 dólares y por 129,04 yenes. El barril de Brent, abajo un 0,74, está en 77,59 dólares. El de tipo West Texas cede un 1,06%, se coloca en 69,13 dólares. Les contamos de forma breve otros apuntes de la actualidad. Hablamos de tribunales en relación con ese juicio a los promotores del referéndum ilegal en Cataluña. La Sala Especial del Supremo, la del artículo 61, se reúne presidida por Carlos Lesmes para hablar y para ver sobre las peticiones de recusación a los 5 encargados de enjuiciar este caso. Lo han hecho esa recusación 11 procesados, incluso algunos que están huidos y prófugos de la justicia. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.